Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ayer, como usted sabe, lo estuvimos contando en directo en el Gato al Agua, era asesinado el activista conservador y cristiano norteamericano Charlie Clark en un acto en la Universidad de Utah. Bueno, ha pasado a partir de ahí algo realmente atroz. Y es constatar hasta qué extremo la izquierda internacional se ha convertido en un auténtico frenopático. Es impresionante todo lo que hemos visto. Sobre la base de recortes, normalmente sacados de contexto, de expresiones suyas, juicios suyos, ideas suyas, se ha montado una campaña absolutamente feroz que viene a ser más o menos lo siguiente. Sí, condenamos la violencia, pero es que hay que ver qué cosas decía. O sea, que está bien que la hayan matado. Al final, el delito de odio consiste fundamentalmente en acusar a otro al que odias de odiarte para que tú le puedas odiar y, por tanto, legitimar su exterminio. Es exactamente en lo que estamos. Y el problema no es que usted cuente Kirk, Uribe, Villavicencio, Shinzo Abe, Trump varias veces. Pero el problema no son solo los asesinos. El problema es esa inmensa corte mediática y política que está dispuesta a considerar justificable el asesinato de alguien cuyas ideas no coinciden con el discurso dominante. Es terrorífico y lo hemos visto además en buena parte del coro mediático no solo español, pero español, como es el que más cerca tenemos, pues muy particularmente. Pienso, por ejemplo, en el titular de La Sexta de esta misma tarde, abatida la estrella Ultra, o en la conversación absolutamente repugnante de Àngels Barceló e Ignasi Guardans Cambó, de los Cambó de toda la vida, y de los Guardans de toda la vida también, ¿verdad? Explicando que, bueno, sí, está mal que lo hayan matado, pero ser despreciable, con ideas horribles, que están señalando al que debe ser exterminado. Vamos a ver. Hasta hace muy poquito tiempo en nuestras sociedades pensábamos que justamente la posibilidad de expresar tus ideas e intercambiarlas con toda la vehemencia que fuera preciso era una forma de conjurar la violencia. A eso precisamente es a lo que apostaba Kirk en todas sus intervenciones. Pero claro, es que eso justamente era lo que molestaba. Que pudiera hablar del derecho a la vida, de la familia, de la tradición nacional, de todas esas cosas con entera libertad. En aquellos lugares donde hasta ahora solo unos podían hablar, por la hegemonía cultural, mediática, política, etcétera, de la izquierda en los Estados Unidos y en general en todo Occidente. Insisto, lo peor es toda esa gentuza que se ha puesto a comentar. ¿Usted se acuerda cuando dispararon a Alejo Vidal Cuadras y hubo un desahogado? Uno no, varios, que dijeron que era por un ajuste de cuentas, como si estuviéramos hablando de bandas latinas. Bueno, esto es exactamente igual. Han disparado a uno que, como no es de los míos, que es de los malos, algo habrá hecho. En España nos suena mucho, ¿verdad? Es la misma atmósfera retórica envenenada de los años de la ETA. Hoy, toda la izquierda europea se ha batasunizado. Y esto es terrorífico, porque significa que todos los que no somos la izquierda europea somos potenciales víctimas de esa gente que ha perdido por completo el sentido común. No les vamos a poder convencer, solo nos podemos defender. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. En fin, muchísimas cosas que contar. Vamos a exprimir todo lo que podamos. Titulares. Bueno, lo primero, la diada. O como ha dicho hoy Pedro Sánchez en su post de felicitación, la diada, como si fueran dos. Bueno, la diada. Está la gente muy contenta porque ha habido poca gente, menos de 28.000 personas. Da igual, quiero decir, es que ya no hace falta que vaya nadie, porque ya tienen todo el poder. Hoy el presidente Illa ha pronunciado un discurso que ya no es pre-nacionalista como hasta ahora los del PSC, sino abiertamente nacionalista, y es un poco el mismo fenómeno, mutatis mutandis, que el del terrorismo del País Vasco. No tienen que matar ya porque no les hace falta. Y esto es lo mismo, no tienen que llenar las calles porque ya no les hace falta. Lo han conquistado todo. Todo no.
todo no, y hay una parte de la sociedad que se resiste a rendirse, lo veremos también. Hablaremos del asunto de Charlie Kirk, de su asesinato y de por qué la izquierda lo está celebrando. ¿Por qué la izquierda le quería matar? ¿Por qué la izquierda le quería muerto? La izquierda le quería muerto porque era una de las voces más significativas en el combate al demencial discurso woke. Han manipulado sus palabras, lo que ponemos algunos ejemplos, hasta extremos realmente vergonzosos. Le querían fuera. Bueno, sin embargo, mire usted por dónde, sus seguidores parece que no están dispuestos a dejar que caiga en el olvido. Esto abre otro campo, que es el de la violencia política, que parece que retorna en todo Occidente, y Europol lo tiene muy claro, ¿eh? La violencia política viene de la izquierda. No hay movimientos violentos de derechas en Europa ahora mismo. La violencia viene de la izquierda. ¿Y qué van a hacer? Pues yo no lo sé. Pero en todo caso contaremos el informe de Europol. Pasaremos por las Cortes porque queremos recordar hoy que no ha habido sesión, el rapapolvo antológico de José María Figaredo a Yolanda Díaz. Son 2 minutos y medio, pero hay que escucharlos enteros porque no se pueden decir más y mejores cosas en tan poco tiempo y con toda la razón del mundo. Lo contaremos. Y luego nos preguntaremos por qué ahora, precisamente ahora, el diario El País ha filtrado los audios judiciales contra el novio de Ayuso. Es un material que son la grabación de la inspectora fiscal del novio famoso que el periódico tenía ya hacía tiempo. ¿Por qué lo sacan ahora exactamente? Quizá en realidad esta es la cuestión. Por otra parte, lo que dice en ese audio es algo que sabíamos ya sobradamente, porque es justamente la sustancia del pleito, facturas falsas presentadas a Hacienda. Bueno, lo contaremos. No sé por qué aparece el ministro Cuerpo en este caso, yo creo que no tiene nada que ver, tampoco es el quien le ha pegado al novio de Ayuso, pero bueno, son estas cosas divertidas que con frecuencia nos deparan los duendecillos de la máquina de realización. Ya podéis bajarlo, porque ya lo hemos visto sobradamente y además ahora tenía el pelo más corto. Venga. ¿Con quién vamos a ver todo esto? Pues con nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, una noche más y en tan excelente compañía. No te voy a desvelar los nombres, pero me encanta de ver a una de las contertulias porque habíamos coincidido en otros foros, pero no aquí, así que encantado de estar con Gabriela, con Alejo, con Adolfo y por supuesto con el señor director. Y no voy a desvelar los nombres porque total, ¿para qué? Con dar los apellidos ya basta. Y conmocionado por el tema de Charles Kirk, porque me enteré por mi hijo, él venía de un cumpleaños, era seguidor, como tantos millones de jóvenes de Charles Kirk, y venía absolutamente conmocionado, ¿no? Y yo también, pero nada sorprendido, porque antes o después estas cosas pasan, ¿no? Es decir, cuando se alimenta el odio, el discurso del odio siempre precede al delito de odio, ¿no? Que es lo que ha ocurrido aquí, con lo cual habrá que esperar que esto suceda en España, porque yo me temo que antes o después, y no lo deseo por supuesto, sucederá con la extrema izquierda que tenemos y encima en el gobierno, antes o después tiene que suceder este tipo de cosas. Don Óscar, bienvenido, buenas noches. Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros y además con un jamoncito estupendo que tenemos hoy para picar aquí entre nosotros. Pues hoy, día 11 de septiembre, que en otros tiempos estaríamos hablando del 11 de septiembre en clave nacional y la manipulación histórica de la fecha de la diada, de la que podemos hablar después, y luego en clave internacional, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con la quiebra, pues un poco del régimen después de 1945, ¿no? Pero efectivamente todo ha quedado en un segundo plano y estamos absolutamente consternados por, primero, el asesinato de la niña refugiada Irina Zarutska, en Estados Unidos a manos de... Bueno, de la que no ha hablado nadie aquí. Mañana en USA les dedicaremos un buen tiempo, lo habrá visto ustedes, una chica refugiada ucraniana, refugiada de verdad, refugiada de guerra en Estados Unidos, que en un tren es apuñalada por un tipo que había sido excarcelado 14 veces por una juez que no era juez, que era uno de esos funcionarios de color que habían puesto los demócratas para no racializar a los... O sea,
Terrorífico. Absolutamente terrorífico, además hemos visto las imágenes que son desoladoras y mientras el asesino musitaba algo así como I got the white girl, ¿no? O sea, he matado yo a la niña blanca. O sea, justo Charlie Kirk había señalado que eso podría ser un delito de odio y bueno, y unos meses más, o sea, y unos días más tarde pues ha sido asesinado, ¿no? Que era un hombre, en mi opinión, pues un dialéctico magnífico, ¿no? Defensor de la verdad, un sano disenso, de la libre circulación de ideas y desde aquí vamos, pues nuestra profunda tristeza y que se haya negado a hacer hasta un minuto de respeto de silencio en el Parlamento Europeo, ¿no? Ahora lo veremos, efectivamente, sí. En fin, qué vergüenza de gente. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Doña Irene González, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar otra vez aquí contigo, con todos vosotros, aunque sea un día realmente duro para todos aquellos que nos hemos sentido reflejados en Charlie Kirk tantas veces, que le hemos escuchado tanto, que era uno de los nuestros y además uno de los buenos. Alguien que tenía muchísima esperanza en hablar con los del otro lado, sabiendo que la guerra espiritual es la verdadera guerra y que el campo de batalla en Estados Unidos, donde ha empezado esta destrucción absoluta, ha sido en las universidades, y él ha ido allí a hablar con chicos donde ellos sinceramente les presentaban pues sus problemas, sus dudas, tanto de género, trans y demás, y hacía realmente pensar. Daba una opción, un micro abierto. O sea, han asesinado al chico que quería hablar con los que pensaban distinto. Exactamente. Entonces, cuando cogen y matan al chico que es más amable, por así decirlo, y salen diciendo que se lo merecía, claro, el mensaje que nos está mandando a todo el mundo es terrorífico, porque es, hemos podido matar a Charlie, os podemos matar a cualquiera, y si decimos que era el peor monstruo, el chico amable, ¿qué es lo que vamos a decir de cualquiera de vosotros que os atreváis a decir la verdad? Y hay una cosa de Charlie que creo que es esencial, que sin esto no se entiende cuando continuemos hablando por qué han asesinado a Charlie, quién ha sido y cómo ha pasado todo esto. Si estamos en esa guerra espiritual, no tenemos que olvidar que Charlie no paraba de hablar de Dios, que no paraba de hablar de que Jesús, cómo transformaba esas vidas, el amor, esa misericordia y esa verdad. Entonces, ese discurso, a quien realmente no lo puede soportar, es a los malos de verdad. Hablar de Dios y hablar del amor de verdad. Luego pondremos un perfecto ejemplo de esto que está diciendo Irene también. Irene, bienvenida, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ha sido una tragedia, pero es un síntoma de la época, ¿no? Una característica de nuestra época. Tú hablabas de Ignasi Guardans, ¿no? Yo fui eurodiputado en épocas que él también estaba en el Parlamento Europeo. Y os puedo contar una anécdota que define al personaje, ¿no? Al principio de la segunda legislatura que estuve yo allí, que se inició en 2004, de 2004 a 2009, al principio de la legislatura se eligen al presidente del Parlamento, ¿no? Y a los vicepresidentes. Y se les elige por voto cerrado, en urna, en el Pleno, ¿no? Bueno, entonces el presidente salió elegido Josep Borrell, ya sabéis, ¿no? Que después fue alto representante para la política exterior y que había sido en España ministro, ¿no? Bueno, entonces Josep Borrell salió presidente. Y de los 14 vicepresidentes, porque allí no hay como en el Parlamento español, en la mesa del Parlamento, vicepresidentes, secretarios, no, allí son todos vicepresidentes, del 1 al 14. Y yo salí el más votado, ¿no? Salí el vicepresidente primero, ¿no? Bien. Entonces, al acabar la sesión, los periodistas que circulan por los pasillos se acercaron a Guardans, sobre todo los periodistas españoles y en especial los catalanes, ¿no? Y le dijeron, señor Guardans, ¿estará usted contento que el presidente del Parlamento Europeo es un catalán
Y el vicepresidente primero es otro catalán. Estará usted contento, porque Guardans era nacionalista catalán. Respuesta de Guardans. Estos dos de catalanes no tienen nada. Es decir, no son nacionalistas. Claro. Es decir, combaten al separatismo y al nacionalismo. Es decir, si no eres nacionalista, separatista, golpista, no eres catalán. Entonces, el señor Josep Borrell y Fontelles, ¿no? Y el señor Alejo Gualés, Vidal Quadras y Roca, pues debemos ser, no sé, de Tombuctú. O sea, no somos catalanes, ¿comprendes? Porque no comulgamos. O sea que este es el personaje. Por tanto, no me extraña que haya reaccionado de esa forma mezquina y vil ante el asesinato execrable de Charlie Kirk, ¿no? Y ya lo habéis dicho todos, era una persona que se caracterizaba por algo que es notable. Él buscaba el diálogo con el que pensaba distinto y lo hacía en público. Claro. Y entonces ofrecía el micro a cualquier progre y le decía, a ver, tú razona, y el otro decía, y él le rebatía. O sea, la máxima expresión de respeto al adversario y de democracia. Le han matado, claro, le han matado precisamente por eso. Precisamente por eso. Y la conclusión que yo extraigo de este crimen espantoso es que hoy día, por desgracia, defender de manera abierta y con coraje, sin complejos, ¿no?, la civilización occidental y sus valores pone en riesgo tu vida. Exactamente. Pone en riesgo tu vida. Y yo lo digo por experiencia, ¿no? Entonces pone en riesgo tu vida. Entonces, claro, se produce un desequilibrio entre un lado y el otro, ¿no? Porque yo no conozco a nadie liberal conservador que vaya por ahí matando gente. Ellos sí matan, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos que vivimos en una época desgraciada en la que defender, como digo, los valores de la civilización occidental comporta poner en riesgo tu vida. Y si no corrieras esos riesgos sería muchísimo peor, porque entonces como todo se vendría abajo. Así que... Ahora, dicho esto, hay que seguir el combate, ¿eh? Claro, esa es la cuestión. O sea, hay que seguirlo. De eso se trata precisamente. Sin complejos, Es lo que sin decía vacilación. Irene, si es que el mensaje es no habléis. Pues aquí vamos a hablar todo, todo lo que haga falta. Don Adolfo Albisturbi, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tenemos el electrocardiograma que cada vez me parece más pequeño lo que traes, es increíble. Sí, es muy sencillo, muy pequeño. Una cosa es para predecir o prevenir y otra cosa es para ya momento de emergencia. Estamos hablando del corazón. Hay una cosa muy importante que es saber cómo tenemos el corazón. Hoy en día lo podemos... Así de ancho, decía el otro. Así de ancho. Y bueno, muy enamorado o poco enamorado, no sabemos. Pero lo importante es saber dos cosas del corazón, el ritmo y la frecuencia. El ritmo, que como, la frecuencia que es más fácil es la pulsación, es un número. De 70 a 100, 100 y algo está perfecto. Si ya estamos por debajo, por arriba, pues ya tenemos algún problema. Y el ritmo como cuando es en música, ¿no? Hay que saber qué ritmo tiene el corazón. Si el corazón no tiene un buen ritmo, que es lo que te hace el electro, evidentemente podemos tener una fibrilación auricular, podemos llegar a una fibrilación ventricular, es decir, podemos tener verdaderos problemas. Cuidado, si es ventricular, mal asunto. Ahí es mal, ahí ya hay que entrar aquí. Aquí ya hay que entrar en el resfriador. Cuando es auricular, vas tirando. Ahí lo tenemos. Entonces, fijaos qué fácil. Mano derecha, mano izquierda, en nuestro móvil al lado, nos colocamos 30 segundos, te hace un electro, ahí lo veis en la pantalla, te hace un electro y te hace un informe en 30 segundos. Un informe de qué tienes, cómo lo tienes, etcétera, etcétera. Esto te permite saber cómo estás, saber no tener que ir a un sitio a hacerte un electro. Este aparatito lo llevan los doctores de emergencias cuando llegan a un domicilio. Lo primero que hacen es un
electro de este tipo antes de ponerte todos los cables. ¿Por qué? Porque esto ya le da una pauta si realmente tienen que realmente hacer un electro con 12 o 15 derivaciones. Aquí estamos trabajando con 3 derivaciones, pero es más que suficiente para ver si ese corazón está bien o no. Si esto está bien, bueno, pues nosotros en casa nos lo controlamos tranquilamente. Si no, hay que pasar ya a un problema más grave, pues yo sigo insistiendo, seguimos teniendo muy pocos desfibriladores, sigue habiendo comunidades de vecinos que no lo tienen, cuando es algo que yo creo que no, o sea, es esencial tenerlo, ¿no? Nos pasa algo, no pueden, si en 10 minutos no ha llegado a los servicios de emergencia, que no llegan, es imposible. Luego te digo quién tengo este fin de semana, pero es imposible, no llega al servicio de emergencia, no pueden llegar 10 minutos, por mucho que quieran. Entonces, si tenemos una parada cardíaca con una fibrilación ventricular, como ha dicho Alejo, estamos muertos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya se ha muerto. Así que tengamos el desfibrilador, por lo menos en la comunidad de vecinos, esto en casita, que es un producto súper económico, y tengamos controlado nuestro corazón para que podamos seguir viendo muchas veces el gato al agua. Por ejemplo, eso es una magnífica razón. Pues ¿Y este fin de semana en Historia? Mira, este fin de semana tenemos a un doctor de emergencias, se llama Javier García, y él estuvo en el 11 de marzo del 2004. Y dice, bueno, explica la situación dramática. Imagínate los cuerpos muertos, sonando los teléfonos, todo lleno de polvo. Dice, lo primero, porque él había estado en varios atentados de ETA, dice, lo primero que olí es el olor a titadine. ¿Ah? Titadine. Al explosivo. Al explosivo que usa ETA. ETA, sí. Y eso fue lo primero que olimos, pues yo había estado ya, o sea, ahí lo dejo. Muy interesante. Qué interesante, qué interesante. Muy interesante. Mira, Lo que mira, cuenta mira. además hay un problema en emergencias, que él lo delata, le da igual, porque este no tiene pelos en la lengua, este doctor. Él dice, mira, los servicios de emergencias, si la gente supiera cómo es la logística, cuando hay una emergencia nos quedaríamos asustados. ¿Quién hace esa logística? ¿Cómo se hace esa logística para que llegue la emergencia? Y verdaderamente hay que escucharlo, porque hay que tomar nota de cómo se está haciendo y cómo debería hacerse. Así que sábado, 9:30 de la noche. Y luego el domingo, como tenemos el acto de Vox, es a las 3 de la tarde. De la 1. Efectivamente, ¿verdad? Porque Así se que, dice bueno, viva. pues 9:30 de la noche el sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Vamos a ver a este doctor, que es interesante. Respecto al desfibrilador, al electro, 900-730-061, llame solo una vez, porque así no se colapsa la línea. Si no le cogen el teléfono, le van a contestar la llamada y usted lo pregunta todo, absolutamente todo. Son amabilísimos, les explican cómo se utiliza, van a enseñarle allí a su casa cómo se utiliza, en fin, todo. 900-730-061, Adolfo Albistro, gracias mil. Gracias a ti. Gracias mil también, por cierto, a Navarretinto, porque todavía dura, para que vean lo narrativos que somos gente contenida, austera, ascética incluso. Para celebrar el cumpleaños durante varios días consecutivos de Julio Ariza, nos han obsequiado con estas magníficas piezas de Navarretinto que hemos guardado solo para que Alejo Vidal Cuadras pudiera degustarlo. Hemos estado estirando, hemos estado haciendo ayuno de jamón para que llegara. Si lo llego a saber, no ceno. Y es que entonces sí que no Claro, habríamos tenido ya para has nadie venido más. cenado, tú. No te preocupes, Yo no, Alejo, los porque demás damos Tú cuenta no, de ello. pues yo venga, no. ánimo, Exacto. Gabriela. Y a los amigos de Navarretinto, abrazo fortísimo y religión te muchísimas permite comer gracias, jamón. Me permite. de verdad. Bueno, Publi, a la vuelta vamos con toda la actualidad, empezando por el asesinato de Charlie Kirk y lo que hay alrededor, que es para echarse a temblar, ¿eh? Enseguida lo vemos. 22:12, casi 13, 21:13 en Canarias. Vamos con el asunto de Charlie Kirk. Vamos a ir contándolo un poco todo. Ha habido momentos realmente penosos, lo del Parlamento Europeo, lo de la Cámara de Representantes norteamericana, por ejemplo, también. Las cosas que el propio Kirk decía, que inciden mucho en lo que estaba señalando antes Irene. Bueno, un poco todo. Vamos por partes. Esta mañana Gabriel Serrano, aquí en esta casa, daba así la información. Estamos esperando, porque un día le voy a contar a usted cómo es una escaleta y lo que pasa con el cursor cuando tienes que pegar en la franja correspondiente. ¿Tenemos el vídeo de Gaby ya? ¿Aparecerá? ¿Está? Venga. Este es el momento del asesinato de Charlie Kirk
influencer americano de 31 años que defendía los valores conservadores y tradicionales. Se encontraba en la Universidad de Utah preparado para debatir sobre la sociedad y contraargumentar la cultura woke. Recibió un disparo letal en el cuello justo cuando estaba hablando del uso de las armas por parte de bandas criminales. Se enfrentaba a cualquiera que quisiese hablar con él en el formato "demuéstrame que estoy equivocado". Animaba a los estudiantes a cuestionar sus planteamientos en debates abiertos. What is a woman? You can't answer the question with the question. Yeah, define the woman without saying woman. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha calificado los hechos de asesinato político. Es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación. Horas antes del crimen apareció en X una publicación que advertía que algo iba a pasar en Utah. El mensaje, rodeado de insinuaciones y amenazas, refleja el ambiente de odio que desde hace tiempo rodeaba a Kirk, en especial por parte de la izquierda más militante. Su figura generaba fuertes críticas desde ese sector, aunque siempre ofreció la posibilidad de discutir cara a cara desde el respeto y en espacios abiertos. Tras su muerte, las reacciones de algunos militantes progresistas no han sido de condena, sino de celebración. Algo similar ocurrió en ciertos medios de comunicación identificados con la izquierda. En lugar de centrarse en la tragedia humana, han utilizado la muerte de Kirk para lanzar mensajes partidistas, priorizando la narrativa ideológica sobre el respeto a la víctima y su familia. Igual ha sido uno de sus fans disparando a modo de celebración. No tenemos ni idea. Ha sido uno de los jóvenes más divisorios en el panorama político. Se ha empujado este discurso de odio, y los pensamientos de odio llevan a palabras de odio, que llevan a acciones de odio. Lo mismo ha ocurrido con Obama. Era el momento para ser contundente. Aún no conocemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despiadada no tiene cabida en la democracia. Michelle y yo rezaremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente a su mujer Erika y sus 2 niños. Charlie Kirk era muy cercano al presidente de Estados Unidos. La mayoría del voto joven vino gracias a él y su cercanía con los universitarios. Trump ha dejado un mensaje a sus compatriotas. Os hablo con la mayor tristeza y furia que pueda sentir por el asesinato de Charlie Kirk. Charlie era un patriota que dedicó su vida a recorrer el país para debatir con todo aquel que quisiera realizar uno de buena fe. Es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis o asesinos. Este tipo de retórica es la responsable directa del terrorismo que estamos viendo en nuestro país hoy. Ha decretado luto nacional y ha ordenado ondear las banderas a media asta en su honor hasta el domingo. Charlie Kirk estaba casado y tenía 2 niños pequeños, sin miedo a defender la verdad y hablar de su fe y siempre dispuesto a dar la cara por los valores y convicciones conservadoras. Él mismo ya había expresado su deseo de cómo quería ser recordado. Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Es lo más importante de mi vida. Ahora hablaremos específicamente de la cuestión de la fe. ¿Quién ha sido? Bueno, en este momento parece que hay una pista, hay una fotografía de alguien, el FBI ha pedido ayuda a la opinión pública, a la población, para tratar de identificar a la persona que parece que habría sido, creo que tenemos la fotografía, la que habría hecho ese disparo desde una distancia de más de 180 metros. Tenemos la fotografía, por favor, que está difundiendo el FBI, vamos a ello. Ahí está. ¿Ves? ¿Usted cómo sí que tenemos la fotografía? Bueno. Vale. Han encontrado el fusil, la escopeta, el rifle, en fin, con el que fue asesinado Kirk. Vamos a verlo ahora mismo. Lo ha publicado el New York Post, lo han publicado después otros muchos medios. Esto es la información del Wall Street Journal sobre las inscripciones en la munición que había en el lugar del disparo. Lo de antes es el del New York Post sobre el fusil, lo vamos a ver ahora, ahí estamos. Esto es supuestamente el arma con la que dispararon. Es un rifle de precisión con mira telescópica. Claro, sí, porque además a esa distancia... Aparte que te diré una cosa, el tiro a 180 metros con esa precisión en el cuello, tiro mortal, eso es un profesional, ¿eh? Yo creo que ni siquiera. Quiero decir que ni un profesional acierta a 180 metros exactamente en una carótida, me da la impresión, ¿eh? Pues ¿qué crees? ¿Dónde sale? Pero no, quiero decir que no es necesariamente un profesional el que lo ha hecho desde mi punto de vista. Ahora que sabe disparar, desde luego, claro. Pero puede ser un sicario profesional. Perfectamente puede ser un sicario. Perfectamente puede ser un sicario. Sicario contratado. Claro.
Hablábamos antes de la cuestión del compromiso religioso de Charlie Kirk, que es muy importante para entender todo lo que este hombre significaba. El debate hoy sacaba un extracto de una de sus intervenciones más conocidas, discutiendo en uno de estos debates con opuestos, ¿verdad?, sobre la existencia de Jesucristo y por qué su fe en la Biblia. Creo que lo tenemos, Raquel, ¿verdad?, del debate. Vamos a verlo. ¿Eres un hombre cristiano? Muchísimo. ¿Por qué exactamente? Oh, Jesús salvó mi vida. Soy un pecador. Entregué mi vida a Cristo, la decisión más importante que he tomado. Entonces, ¿crees que la Biblia es real? Sí, creo que la Biblia es verdadera y real. Bueno, podría darte la respuesta técnica. Nunca ha habido un descubrimiento arqueológico que contradiga la verdad de la Biblia. Y por supuesto está la sabiduría. No hay una verdad en la Biblia que si la aplicas a tu vida no mejore de manera drástica. Por último, tenemos el relato más preciso, transparente y robusto históricamente que se puede tener sobre la figura más importante que jamás haya habido en la historia, Jesús de Nazaret. Y la resurrección es el punto central de mi fe, que Jesús resucitó en la tumba para que nosotros podamos vivir. Estás viviendo el mayor milagro. El mayor milagro es la creación y luego el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos. Bueno, muéstrame otro relato histórico en el que tantas personas murieron voluntariamente de manera brutal por una mentira. Cada una de las personas a su alrededor tenía todo que perder y sin embargo fueron hasta la muerte absoluta, desde Pablo hasta Pedro, pasando por Santiago, proclamando que Jesús resucitó entre los muertos. Y añadía también, si en aquella época alguien hubiera querido inventar una historia, teniendo en cuenta cómo eran aquellas sociedades, jamás habría dicho que las mujeres fueron las primeras en verlo. Claro, efectivamente. En fin, era esto Kirk. Han sacado en los medios de la progredumbre la idea de que él decía que los negros tenían que ser esclavos porque así no delinquirían. Le voy a poner este ejemplo porque es el mejor ejemplo de la manipulación atroz a la que ha sometido. Él, en una de estas discusiones con una activista de los derechos de los negros, ella le dice a él si hay más delincuencia entre la población afroamericana, que es como lo llaman allí, es porque sus circunstancias sociales son de pobreza. Él contesta, esa no es la única causa, no puede ser porque en los tiempos de la esclavitud su situación era peor y no había más delitos. ¿Cómo interpreta eso la progredumbre? ¡Ah! Está diciendo que tienen que ser esclavos para que no delincan. Es que esa es la manipulación a la que se ha sometido a este hombre. Claro. Quienes le seguimos, y yo le he seguido relativamente poco, pero amigos como Esteban, Fuster, Paz, etcétera, le han seguido mucho más de cerca, estaban que se hacían cruces, ¿no? Cuando decían, pero bueno, es que no es eso lo que él decía. Es como lo ha querido interpretar la izquierda para poder fabricar un muñeco al que odiar. Esa es la enfermedad de todo este asunto. Hoy en Madrid había una pequeña vigilia frente a la embajada norteamericana para expresar la condolencia de los que en España seguían a este hombre, y allá está Magali Bujía, que nos lo cuenta. Nos encontramos frente a la Embajada de Estados Unidos, escenario de conmoción internacional tras el brutal asesinato de Charlie Kirk. Este joven líder conservador, asesor de Donald Trump y fundador de un movimiento estudiantil que buscaba liderar el ideario conservador a los campus universitarios, pasó en pocos años de reunir a 100 personas y luego a reunir más de 3.000 personas como el día de ayer, el día de su fallecimiento a manos de un atacante radicalizado que lo convierte en un símbolo de polarización que atraviesa Estados Unidos y el mundo entero. Rectifica a nuestra compañera, no es un símbolo de polarización, al revés. Son símbolos de polarización, en este caso nuestra compañera, y todos los que están utilizando esto para decir, es que claro, es que polarizas porque como osas decir lo que piensas, ¿verdad? Anda, qué cojones. Hay una anécdota. Perdóname, ahora mismo vamos, porque es que en la vigilia esta estaba José Antonio Fuster, ha hecho unas declaraciones y enseguida seguimos. Charlie Kirk era un referente para muchos de nosotros. Ayer fue un día muy especialmente muy duro para mis hijos, todos de una edad, unos 20, 22 años, que veían en él un referente. El precio que pagó ayer Charlie Kirk fue su muerte y dejar viuda a su mujer Erika y dejar huérfanos a sus 2 hijos. Pero da igual, porque ayer nacieron miles, ojalá decenas de miles, cientos de miles, quizá millones de Charlie Kirks en todo el mundo que están hasta las narices de estar callados y que van a utilizar la palabra allá donde puedan hacerlo, rebelándose contra la dictadura de lo progre, rebelándose contra la dictadura de esta izquierda
y que van a seguir dando la batalla que él libró. Para todos los que justifican este asesinato, nuestra absoluta repulsa, nuestro desprecio absoluto. Nosotros no vamos a parar. Ya les digo, no justifiquen jamás la violencia. José Antonio estaba particularmente afectado porque además había conocido muy intensamente a Kirk en las CEPAC, diversas de las que él había asistido. Alejo Vidal Cuadras. No, que hay una derecha americana cristiana, ¿no? que no es de ahora, porque yo recuerdo una anécdota muy graciosa de Ronald Reagan. Ya sabéis que Ronald Reagan, muchos de sus discursos decía aquello de ¿do you know a story? Y entonces contaba una historieta, ¿no? Y entonces hay una que es muy graciosa de Reagan, que dice, invité a mi casa a cenar a un grupo de 8 o 10 ateos, ¿no? Y entonces les serví una cena maravillosa, unos entrantes magníficos, un plato principal exquisito, un postre delicioso, unos vinos estupendos. Y cuando acabaron todos de cenar, muy contentos, les dije, ¿os ha gustado? ¡Ay, sí, sí, maravilloso! Dice, ¿creéis en la existencia de un cocinero? Entonces, pues quiero decir que hay esta derecha americana cristiana que son muy graciosos en sus argumentos, ¿no? Y muy ocurrentes, ¿no? Entonces, Kirk se movía un poco en esta tradición, ¿no? Decir, a ver, tú eres ateo, a ver, vamos a discutirlo, ¿no? ¿Por qué tal, no sé qué? O, por ejemplo, defíneme qué es una mujer. Y dice, no, el que se siente mujer. No se puede usar la palabra definida en la definición, es una regla de lógica aristotélica elemental, ¿no? Tú defines una mujer, pero no uses la palabra mujer. Claro, la progre feminista ya se quedaba cortada, ¿no? Entonces, como él les derrotaba dialécticamente, le odiaban. Y al final, ¿qué refleja este asesinato? La impotencia intelectual, argumental y moral de esa izquierda. Yo creo que refleja algo mucho más grave, porque no solamente efectivamente... Hombre, porque esa impotencia le lleva a matar. Pero vamos a ver, estamos viendo aquí unas declaraciones de pura maldad de toda una izquierda, no solamente en Estados Unidos, sino en España, gente que no ha escuchado en la vida qué es lo que ha dicho Charlie Kirk, que es un referente efectivamente para el mundo conservador, que hablaba de Dios, que hablaba de la verdad, que hablaba siempre desde el respeto, un hombre brillante, hablando siempre de la familia, hablando a las mujeres la verdad sobre temas del aborto, no mintiendo y mostrando también un camino de luz y de felicidad a esos jóvenes que no saben nada. Entonces, ¿qué sucede con esto? No se trata de impotencia. Hay un sector de la población que cree en la violencia como única forma de que ellos sean los únicos que ocupan el espacio público. La violencia es en lo único que creen. Entonces tienen que construir este relato para hacer a Charlie como si fuese un monstruo, para justificar esa violencia, y nos están diciendo qué es lo que van a hacer con todos y cada uno de nosotros. Cuando nos dicen, es que al decir la verdad, señalar la verdad como si fuese eso, un discurso de odio, ya lo que te están anticipando es que ellos sienten odio cuando tú pronuncias la verdad, y que con ese odio que ellos sienten, no tú, van a ejercer violencia sobre ti. La violencia siempre viene desde un mismo lado hacia los mismos, siempre, cada una de las veces. ¿Qué sucede cuando han pasado estas cosas tan graves como el asesinato de Charlie y el asesinato de Irina en Estados Unidos? Que dice la gente, oye, pues es que las cosas tienen que cambiar. Lo que tiene que cambiar es que llegan unas personas que reaccionan. ¿Cuál es esa reacción? Esa reacción a que no te resignan a que te maten mientras que encima te están insultando. Entonces, es algo que va mucho más allá de aquellos jóvenes que se frustran en una universidad porque no saben decir qué es una mujer. Es una guerra espiritual profunda con fuerza realmente del mal, y que la gente de verdad que no dude que esto lo vamos a ganar y que ellos van a perder, porque sobre todo somos infinitamente mejor que ellos.
Gabriela, Óscar. Sí, yo la verdad que conocí a Charlie Kirk mucho más a raíz de su asesinato, ¿no? Y he estado pues viendo sus intervenciones, los tweets que ha subido, y parece una persona, vamos, profundamente religiosa. Es evangélico y habla de la Virgen María, y dice que los protestantes tienen que defenderla. Estaba en un proceso, digamos, de curiosidad hacia el catolicismo últimamente, que además lo mostraba. Y yo creo que es también importante ese camino que estaba recorriendo. Como el cardenal de Newman. curiosidad. Sí. Exacto. Habla de, bueno, pues habla de su familia. Dice que hay un orden, ¿no? Dios, familia, patria. También es un patriota. El acto que han cometido, vamos, el asesinato que se ha cometido contra este hombre es un acto absolutamente execrable. Hay que buscar a los responsables. Si es un francotirador a manos de alguien, pues hay que buscarles y que caiga todo el peso de la justicia y máximo reproche penal. Sobre el que lo ha hecho y los que se lo han encargado. Y sobre los que se lo han encargado. Pero aquí podemos conjeturar ahora por qué le han matado, ¿no? Y efectivamente podemos decir que ya estaba señalado y había una cancelación, una etiqueta. Es un fascista, es un ultracristiano, ¿no? Y las reacciones de la izquierda, yo, si me permitís, es que voy a leer el tuit que ha subido Ignacio Guardans porque no tiene desperdicio. Y hay una, es muy sutil, pero hay una maldad muy sutil en su tuit. Y él dice, en Estados Unidos alguien ha asesinado a un fascista y promotor del neofascismo. No tengo nada positivo que decir de este tipo, ni vivo ni muerto. Y dice, pero al menos por ahora, nada justifica la violencia contra esos miserables en aquel país. Efectivamente hay un aviso de que, al menos por ahora, no, pero pueden cambiar las circunstancias, ¿no? Y puede haber un momento... Es un enfermo. ¿Y Eso sabes qué es delito de odio. O sea, además que no tiene media torta. Lo que acaba de decir ese señor Ignacio Guardans, O sea, es un mensaje que está señalando a un sector de la población que hablamos en público a jóvenes. Es que yo en muchas ocasiones, después de escribir mi libro, que he hablado con jóvenes, que les hablas de la fe, del cristianismo, de lo importante que ha sido, de qué es lo que ha construido Europa, que es el centro de nuestra civilización, es lo que viene a hacer es a señalarnos a los que hablamos de la verdad, que no tenemos miedo y proponemos otra forma de ver la vida, nos señala como efectivamente que de momento nos van a poder. Es que es una maldad. Pero Gabriela termina y luego Óscar. Una única nota, que hablamos de reacciones de la izquierda que por supuesto pueden ser mucho más directas. Esta es muy civilina porque tiene una maldad y luego condena el asesinato, pero que efectivamente que es una persona de convergencia, nieta de Cambó, de las familias de toda la vida de Cataluña, antiguo alumno de la Universidad de Navarra. 14 hermanos. A lo mejor ha sido eso. Bueno, qué sé, en fin. El tuit de este señor ya empieza venenoso, porque es venenoso. Era un fascista. Es decir, con eso ya te está desacreditando y está poniéndole a los pies de los caballos. Está en Diana, incluso después de muerto. Es decir, lo que diga después es irrelevante, porque ya con eso está alimentando a las víctimas, a las hienas, mejor dicho. Es decir, a ver, sabían a quién mataban. Este tío era un tío muy importante. Es decir, para los oyentes y los telespectadores, es decir, que lo están viendo, es decir, tenía 20 millones de seguidores en redes sociales. Tenía 3.500 sucursales en universidades, que ahí está el futuro. Pero además financiaba las principales batallas en el Congreso de los Estados Unidos. Con lo cual, por triple. Es decir, han matado a un hombre muy peligroso para ellos y muy influyente para los buenos, ¿no? En segundo lugar, el mayor peligro de todos, más incluso que los anteriores, era que generaba debate. Es que es la cuestión. Lo hemos visto con el señor Guardans. Era un neofascista y eso lo justifica absolutamente todo. Había una tía que le dijo, una chica le dijo, oye, ¿por qué tengo que hablar contigo si detesto todo lo que representas? Y él insultaba, él decía, por eso mismo, porque me detestas. Y la libertad de expresión consiste en hablar con aquellos que no piensan como tú. Este era el personaje al que han asesinado. Pero, ¿por qué? Porque hay otro elemento. Es decir, por primera vez en décadas en Estados Unidos se plantea una guerra ideológica, una guerra cultural, donde hay muchísimas batallas, entre ellas las que está librando también Irene, que es la espiritual, pero hay muchas otras. La del lenguaje, que estamos viendo, es decir, cómo se mueven como reptiles, ¿no? Entonces, se han encontrado con que, por primera vez,
Les están ganando esa batalla. ¿Por qué? Porque hay un debate y a ellos no les interesa el debate. Si tú lees la prensa de izquierda de hoy, es tan repugnante o más que la americana, ¿no? Porque empieza, era un xenófobo, era un homófobo, Racista, era un machista, era un racista y era cristiano, que ahí también está el origen absolutamente de todo, porque odian a Jesucristo, porque Jesucristo representa el estilo de vida que nos hemos marcado desde hace 2000 años. Si le matan a él otra vez, nos matan absolutamente a todos. A propósito del racismo es muy interesante porque muchos de los que han hablado hoy en redes sociales son los chavales negros que pasaron por la plataforma para el liderazgo de los jóvenes negros que promovía Kirk. Claro. Es que sepa usted que le están engañando. Esto es lo fundamental que hay que saber. 2, que si le han matado es porque era peligrosísimo. ¿Sabe usted por qué era peligrosísimo? Porque era una derecha de fondo cultural que hablaba sin complejos. No formaba parte de la derecha domesticada. Esa misma derecha domesticada que ha sido en el Parlamento Europeo como en la Cámara de Representantes en Estados Unidos se ha negado al minuto de silencio. Que es lo que vamos a ver ahora, y luego le doy palabra a Irene, que estaba queriendo... Permíteme que termine... No te permito nada porque como todo es concomitante, ahora vamos al vídeo y luego te permito. No me olvido. Y luego te permito. No te preocupes que yo tampoco me olvidaré, pero me tienes que permitir tú a mí porque si no el programa sería un descojone, pues tampoco es cuestión de esto. ¿Qué ha pasado hoy en los Estados Unidos? Cámara de Representantes, lo vemos, vamos a empezar por ahí. Ya duro hoy, Eso es contra la violencia y la retórica que incita a la violencia. Hay que estar unidos en reflexión y plegaria en su honor y les pido un momento de... Esto es el Parlamento Europeo, después nos iremos a los Estados Unidos. Saben que se ha rechazado este minuto de silencio, así que continuamos. Quiero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di George Floyd. Tenemos que luchar contra la violencia y la retórica que incita a la violencia. Esto está muy mal contado así. Yo creo que se acabó el jamón, ¿eh? O sea, de verdad, muchachos, en fin, no lo podías hacer peor. ¿Qué quieres que te diga? Cuando mataron a George Floyd, que efectivamente lo mataron, todo el Parlamento Europeo guardó un minuto de silencio. Todos, con una cara de compunción, solo les faltaba ponerse de rodilla, con el puñico arriba, lo que fuera y tal. Hoy no ha habido en el Parlamento Europeo porque la izquierda no quiere. Y en los Estados Unidos, los demócratas han hecho todo lo posible para que no lo hubiera, que es lo que vamos a ver ahora. Let's wait a minute. The House will be in order. The House will be in order. Shh. The House will be in order. This guy's gonna get fucked. Se han producido, por otra parte, ataques de activistas autodenominados antifascistas contra la gente que estaba rezando por Kirk. Bueno, esta es la atmósfera y me parece que es muy importante subrayarla, porque lo que están atacando es a una voz libre que decía lo que no se puede decir. Pues os van a dar mucha morcilla, porque no vamos a parar de decirlo. Pero, en fin, estaba pendiente Irene, estaba pendiente Óscar, Alejo y Gabriela también quieren decir algo más. Bueno, es absolutamente repugnante que en el Parlamento Europeo hayan hecho eso y, por supuesto, también en el Congreso de los Estados Unidos. A mí me gustaría también hacer una propuesta que cuando se vaya a homenajear a Charlie Kirk y haya gente de esta calaña cerca, no se opte por un minuto de silencio, que es como una convención social pagana, y se opte por hacer una oración en alto, más alto que cualquier ruido que puedan hacer todas estas personas en vez del minuto de silencio. Lo que quería comentar, fíjate qué importante es lo que decía Charlie,
que él, cuando le preguntaban, ¿pero por qué vas a los campus a hablar con los jóvenes, con quien piensa distinto? ¿Por qué vas? Y dice, porque cuando terminamos de hablar los que somos distintos es cuando llega la violencia. Y no quiero eso para mi país, no quiero eso para mis hijos. O sea, era una persona que precisamente abogaba por ello. El hecho de que le hayan matado, nos están diciendo que la única convivencia que los otros plantean con nosotros es la violencia. Es que es un mensaje de miedo, es un mensaje atroz. Es la sumisión, y también, es la sumisión. Esa sumisión. Es la sumisión. Efectivamente. Es que obedezcas, Pero es que bajes la cabeza. No, exacto, Claro. que desaparezcas. Y además es que el asesinato de Charlie llega en un momento en el que esa derecha, digamos, sin complejos, la que habla sin ningún tipo de sumisión a este globalismo progre, cuando está ganando el discurso, llegan los asesinatos políticos. Cuando estaba la izquierda en el poder durante todos los años de la era Biden, no sucedían estos asesinatos políticos. Esto es muy significativo. Y el hecho de que la violencia, que lo mencionaba antes, siempre venga del mismo lado hacia los mismos, pues es que esto también nos está indicando, el asesinato de Charlie, que la sociedad ya está rota. Que aunque haya habido un cambio de gobierno, hayan ganado unas elecciones los de determinado partido político, el hecho de que sean capaces de hacer esto es que ya está rota la convivencia y eso nos lleva a un escenario muy oscuro. Por ejemplo, lo que está pasando en Francia, que si nos da tiempo comentaremos también, aunque solo sea de pasada, porque es muy importante. Óscar, Gabriela... Es cierto que la sociedad está rota, pero antes estaba sometida. Sí. Y ahora ya no está sometida. Es decir, yo quería leer en El País una frase que a mí me ha llamado la atención, con la que empezaba uno de sus artículos. El FBI encabeza la cacería para dar con el homicida. O sea, es venenoso el lenguaje una vez más. Cacería. O sea, una cacería. Encabeza una cacería, es decir, es la inversión de relación víctima-verdugo. Con el homicida, porque ha sido siempre meditación. Eso es, y ni siquiera homicida, es un terrorista, es un asesino de la peor calaña. Y después decía que es que la derecha quiere instrumentalizar esta muerte. ¿Y qué quieren que hagamos? ¿Que nos callemos? Si nos buscan, nos van a encontrar. Y antes no, pero ahora sí, nos van a encontrar. Pero esta es la izquierda. Hay una responsabilidad íntima entre los delitos que se cometen, los delitos ideológicos como el de Charlie Kirk, y lo que antes han dicho los medios de comunicación de izquierdas. Y no digo ya los analistas, que aquí en España por lo menos le faltan unas cuantas lecturas. Gabriela, Alejo y a la publicidad. Yo quiero romper una lanza porque efectivamente lo que estamos viendo es un efecto de creación de bandos que a los smithianos pues les gusta, ¿no?, señalar, oye, la lógica amigo-enemigo, y que es muy útil para analizar. Yo soy smithiano, Alejo no, pero yo soy yo. Efectivamente, pero esa lógica de amigo-enemigo también tiene un peligro, que es que efectivamente si mi enemigo me ha deshumanizado y por tanto, por yo pensar libremente, me puede asesinar, también he visto en Twitter, pues a ese habría que pegarle otro tiro. No podemos entrar en esa dinámica tampoco. Es demencial. O sea, no se puede combatir el mal con el mal. No, yo lo sé, pero que hay un riesgo ahí de saltar a esos mis enemigos que me quieren matar. Ya, claro, pues oye, pues les mato yo a ellos. Entonces vamos a entrar en una lógica del 36 o que hay que parar y hay que combatir el mal. No se está diciendo eso. Y eso no hace falta que sea tibio. O sea, no es una cuestión de tibieza. Por supuesto, o sea, con toda la firmeza posible. La reacción, digamos, yo la reacción que tenía anoche fue ir a rezar, porque es lo que tú necesitas precisamente en este momento. Entonces, no se trata de que dices, bueno, ni unos ni otros. No, vamos a señalar quiénes son los que están ejerciendo violencia. ¿Cuál es la verdad detrás de ese señalamiento de odio, basadas en mentiras? Este tema que plantea Gabriela, es muy importante. Vamos al final es cómo caben en una vida pública personas que desean acabar en realidad con la vida pública. ¿Y cómo lo sacas? No, vamos a ver. Lo que por supuesto no hay que caer es en la resignación pusilánime, ¿no? Es decir, hay que plantar cara. Porque lo que busca este tipo de violencia es intimidarte. Intimidarte y someterte y silenciarte. Entonces, la reacción eficaz y noble es seguir el combate con los argumentos, con las ideas, con la acción pública,
y sin vacilaciones y sin complejos. Esa debe ser la respuesta. Y después hay cosas de la izquierda esta descalificadora que revelan una absoluta deshonestidad intelectual, ¿no? Porque fascista, a mí en las redes muchas veces estos me llaman fascista. Entonces yo, siguiendo el método de Charlie Kirk, lo que pasa que no puedo hacerlo porque se refugian en el anonimato, ¿no? Le diría, a ver, ¿qué es un fascista? ¿Me lo puede usted definir, no? Seguro que no lo sabe. Entonces, un fascista es el adscrito a movimientos políticos que nacen en Europa en los años 20, florecen en los 30, que se caracterizan por rechazo a la democracia, partido único, ultranacionalismo. Muchos de los que somos calificados de fascistas no respondemos a ninguna. ¿Has dicho ultranacionalismo? Sí, ultranacionalismo. Rechazo a la igualdad ante la ley, por tanto. El rechazo a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por tanto. Convergencia y Unión, el partido de Guardans. No, a eso iba, a eso iba. Claro, entonces, está bien. Curiosamente, el amigo Guardans a lo mejor responde al mejor a este calificativo que otros, ¿no? Entonces, por eso digo que hay un absoluto desprecio por la verdad y por el rigor intelectual, ¿no? Porque te sueltan una etiqueta y no saben lo que están diciendo. Ni falta el otro día, Cayetana, que suele razonar con bastante fuerza, le preguntaba a un periodista progre, oiga, Vox ha metido en el gobierno a los enemigos de España que la quieren destruir. Oiga, Vox se ha aliado con asesinos para gobernar. Oiga, Vox tiene casos de corrupción. La respuesta era no, 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 no. Pues entonces, ¿por qué se puede pactar con Bildu y hay un cordón sanitario con un partido que no ha hecho nada de las inmensas tropelías que cometen los socios de Sánchez, ¿no? Hay que ser la publi ya. Hay que subrayar que esa respuesta de Cayetana era una pregunta formulada hace ya un cierto tiempo. Sí, sí. Antes de los anuncios de pactos con... No, pero que el argumento es demoledor. Pero el argumento es evidentemente cierto, pero los argumentos creo que es lo que menos importa aquí. No, ¿Sabes a qué se va pareciendo esto? 1834, matanzas de frailes en Madrid y en Barcelona. Al grito de los curas envenenan las fuentes. Se va pareciendo esa izquierda enteramente cerril, descerebrada, pura emoción visceral. Y lo peor es que esta vez quienes los dirigen saben perfectamente lo que están haciendo. Y después la izquierda, cuando pierde las elecciones, no lo acepta. Pero es que además... Hay que ser la publicidad. Yo sé que estáis encantados discutiendo, porque para eso habéis venido aquí, pero yo tengo que meter la publicidad porque si no os quedéis sin jamón después. Pues venga, venga. Con lo cual, que no, Irene, que no es solo que son 47 ya. Publi y a la vuelta lo dice, venga. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. 22:51, 21:51 en Canarias. Seguimos hablando en realidad de lo mismo, pero porque es extremadamente grave. Tenemos el informe de Europol, tenemos más cosas que contar. Lo que está pasando en Francia, por ejemplo, que como usted sabe es un contexto que conozco bastante bien personalmente, es lo de siempre. Hasta ahora había en Francia un movimiento de carácter social que se llamaba Saint Nicolas qui paie, o sea, el que paga es Nicolás, que era un movimiento de las clases medias hartas de pagar impuestos. Una cosa simpática, amarga, pero bueno, se lo ha comido la extrema izquierda, que mire usted por dónde en Francia siempre acude en socorro del poder.
Cada vez que hay un movimiento popular de verdad, como las manifestaciones que estos días atrás había pidiendo la dimisión de Macron, aparecen de inmediato una ralea compuesta por una parte por pijos progres de París, la gente de Mélenchon, la segunda, la tercera, la cuarta, yo que sé, generación de inmigrantes de la periferia, y empiezan a quemar cosas. Y por tanto la protesta popular políticamente sustancial se disuelve. Lo que queda solo es el caos. Y en el caos, ¿quién aparece? Macron. Bueno, es que al final la violencia de la extrema izquierda está siendo la masa de maniobra del poder. Como son bobos, entran, porque para ellos el activismo predomina sobre las ideas que tienen que defender, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista. El otro día veíamos banderas de Hezbollah. O sea, me gustaría hablar con cualquiera, como hacía Kirk, con cualquiera de estos que tienen la bandera de Hezbollah, y ¿usted sabe lo que es Hezbollah? ¿Sabes lo que es un chií? No, el chií, un chií. Chiita. Claro, o sea, de verdad, pero da igual, porque para ellos lo fundamental es romper. Es que es un retroceso muy importante. Desde el punto de vista de historia del pensamiento, estamos volviendo a la izquierda puramente nihilista de la destrucción. Y eso, ¿sabe usted lo que significa? No solo que efectivamente rompen y matan, significa además que el poder real sale reforzado. El orden no, el poder. Bueno, lo de Europol. Pues Europol dice lo que vamos a ver aquí. El 2024 nos deja más ataques terroristas en Europa que el pasado año. Así lo asegura el último informe publicado por Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo. Solo durante el 2024, 14 Estados miembros sufrieron 58 ataques. De ellos se completaron más de una treintena y cerca de una veintena fueron frustrados. Si los analizamos por origen, la mayoría de ellos, 24, pertenecen al terrorismo yihadista. Son 10 más que los registrados durante el 2023. 21 de ellos vinieron por parte de grupos de izquierda o anarquistas, 4 de separatistas y 1 de derechas. El resto fueron catalogados como terrorismo no especificado. La Europol destaca la creciente amenaza de los grupos de extrema izquierda para la seguridad de Europa. Eso sí, el terrorismo yihadista sigue siendo el más mortal. Unas cifras que en número de arrestados se traducen en 449 personas detenidas. El grueso duro, 289 relacionadas directamente con el terrorismo yihadista. Y pese a que los grupos de extrema izquierda son el segundo grupo que más atenta, no son los segundos que más detenciones tienen. Los grupos de derecha se acaparan 47 de las detenciones por las 28 de los grupos de izquierda o anarquistas. El informe también arroja que los grupos terroristas buscan apoyo en personas jóvenes y vulnerables, siendo el número de menores implicados en actividades terroristas y extremistas violentas cada vez mayor. Que forma parte también del discurso, ¿eh? Pero bueno, 2 intentos de asesinato de Trump, no sé cuántos de Bolsonaro, que le han condenado, por cierto, oye, a Bolsonaro. Vea usted. Uribe, Villavicencio, Kirk, pues eso es lo que... Alejo, que salió vivo de milagro. Es que es eso lo que hay. Claro. Y Fiso, efectivamente, el eslovaco. Bueno, pues y en Renania, 6 de Alternativa por Alemania, de la misma lista electoral. Sí. Casualidades. En fin, bueno, es lo que hay. Queréis añadir sobre el mismo asunto, ¿no? Así que yo os escucho. Bueno, a mí me gustaría añadir un poquito lo que decía Alejo del tema del fascismo. A ver, el fascismo murió, es decir, no vamos a interpretarlo porque murió hace 70 años y está enterrado. Es decir, el fascismo no es el problema. El fascismo es la excusa en la que se refugian estos miserables para justificar toda su violencia, todos sus atentados, todo su terrorismo, es decir, todo su odio, porque odian y odian demasiado. Demasiado para lo que pueda aceptar cualquier persona, ¿no? Es decir, pero no tienen la culpa solo ellos, ¿no? Porque estamos hablando de las etiquetas y las etiquetas son muy importantes. Es decir, cuando gente del Partido Popular califica o calificaba a Otegi y compañía como fascistas, estaban haciendo algo muy peligroso. El juego al contrario. Eso es. Claro. Estaban haciendo el juego porque tú le preguntas a Otegi y te dice, no, yo soy un marxista-leninista. Es decir, claramente, es decir, el mal absoluto no es el fascismo. El mal absoluto está en las izquierdas. Y esto hay que señalarlo una y otra vez, porque esto no es nuevo. La violencia de la izquierda no es nueva. Es decir, ya Gonzalo Fernández de la Mora hace muchos años decía que lo que tiene la izquierda democrática es únicamente la dialéctica.
porque sus actos no corroboran esa dialéctica. Y ahí está la historia de España. Es decir, estábamos viendo aquí el índice de 2024, pero si te vas a 1934, te vas a 1896, la violencia sigue siendo mayoritariamente de la izquierda, de los anarquistas, de los comunistas, de los socialistas. Es decir, la izquierda no es muy diferente de lo que era. Ha mutado de etiquetas, ya ha mutado un poquito de piel y se ha adaptado a los tiempos. Es decir, nos quieren muertos, nos quieren exterminados. Es decir, no aceptan la presencia de alguien que no sean ellos mismos en el poder. Es decir, Juan Carlos Monedero, el ínclito cofundador de Podemos, te dice en uno de sus libros muy claramente que el problema de la República murió cuando ganó la derecha las elecciones. Y de hecho ellos montaron el golpe de Estado del 34 como consecuencia de que la derecha, oye, vamos a gobernar, que para eso hemos ganado. Es decir, para ellos la República era un régimen en el que solo podían gobernar las izquierdas, con lo cual la violencia es congénita a la izquierda y no es nuevo, es connatural a su maldita historia. Alejo, Irene, Gabriela. Pero, vamos a ver, la izquierda es violenta, es represiva, es criminal, y tenemos ejemplos, empezando por la Revolución Francesa. La primera, la inaugural. La clave. La Revolución Francesa es la clave para entender el estado de destrucción. La Revolución Francesa, la izquierda, Robespierre, tal, montan el terror, tribunales de salud pública que, con total desprecio a lo que es un juicio justo, con garantías, asesinan y asesinan y asesinan, mientras las tricotés disfrutan viendo... Cantando Saiga. Saira. O sea, empieza aquí. Después, ¿qué tengo que deciros del comunismo soviético? Que era una máquina de picar carne. O sea, aquí lo que... decenas de millones de víctimas. O sea, la izquierda es violenta. Nuestra historia contemporánea también lo demuestra. Es decir, esta segunda república angelical, democrática, que solo existe en la imaginación febril de estos progres, aquello era invivible, porque eran los asesinatos diarios, donde la escolta de Prieto mata al líder de la oposición, por amor de Dios, donde en la sede parlamentaria se amenaza de muerte al adversario, o se dice... vamos a la guerra civil, lo dijeron ellos, no los otros. Entonces, la izquierda, Venezuela, Cuba, es decir, la izquierda es criminal. O sea, en la tradición liberal conservadora, yo no encuentro ningún momento de matanza en masa generalizada, todo lo contrario. Cuando el liberalismo se hace conservador, te doy la razón. Cuando el liberalismo se hace conservador, te doy la razón. La Revolución Francesa es el liberalismo. No, digo la tradición liberal conservadora. Claro. Entonces, esto es claramente una característica de la izquierda. ETA es izquierda. Por eso se han dedicado muchos años al asesinato, hasta que han conseguido, a base de matar gente, lo que querían, ¿no? Pero una cosa muy importante que quiero traer a la mesa, una izquierda criminal más reciente, que es efectivamente la época de ETA. ¿Qué sucedió? Durante, bueno, no de los primeros años, sino durante todos, casi los 40 años de terrorismo, se tenía la conciencia de que se mataba a fascistas, se mataba a militares y por tanto serían franquistas, se mataba gente con uniforme intentando asociarla. Bueno, y a periodistas. Por favor, sí, eso vino luego. Pero entonces, durante muchos años, ¿qué es lo que había detrás de esa violencia? Silencio por parte de todos aquellos que estaban siendo asesinados. ¿Qué trajo eso? Más violencia, más muertes. No solucionó absolutamente nada. Lo que quiero decir con esto, para evitar que volvamos a caer en un periodo de violencia desde la izquierda únicamente, es que la solución a esto no es el silencio, no es agachar la cabeza y no es intentar demostrar a aquel que te odia que tú no eres un fascista y que eres un perfecto demócrata para conseguir su aprobación, que esa ruta dialéctica y ese marco mental es un marco en el que te estás sometiendo
a convencer al otro para que te deje vivir en tu propia patria. Entonces, si ese es el camino equivocado, ¿cuál es el correcto? Obviamente, desde luego, yo jamás voy a defender la violencia, pero el camino correcto es no someterte bajo ningún concepto a que sean los peores de esta sociedad, que son los que están defendiendo la violencia, los que no soportan que haya personas que pensemos distintos, los que amemos a nuestro país, que defendamos valores conservadores, que hablemos de Dios, de la familia, sino realmente defender que estos valores conservadores tienen no todo el derecho, sino más incluso de estar en el espacio público con total legitimidad y que no se tienen que esconder y mutar bajo ninguna apariencia cobarde, meliflua y centrista que pueda tolerar la izquierda. Ese ha sido el problema, que como mataban y ejercían violencia, la derecha ha entendido que tenía que transformarse en algo que la izquierda tolerase. Y así no se gana. Lo que hay que hacer es realmente defender tu identidad y qué eres, y que los violentos no pueden ser los árbitros de nuestra convivencia. Yo estoy de acuerdo Estoy al 100% de acuerdo. Muy bien, Alejo, contigo, por fin. Muy bien. Irene, y lo has expresado muy bien. No, yo creo que frente a ese nihilismo destructivo, ¿no?, que efectivamente está abandonando la izquierda, lo único que cabe es el rearme moral y la valentía. Y es verdad que nuestros sistemas constitucionalistas pues no han servido, porque les falta garra o nervio o mecanismo para dar esa batalla, ¿no?, y para avanzar con valentía. Entonces, bueno, Bueno, y después hay un detalle. Vamos a ver. En las democracias se supone que vivimos todos bajo el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Y que todos renunciamos a la violencia, nos sometemos a las leyes, a la justicia independiente y a partir de aquí convivimos de forma pacífica y ordenada, que es una condición indispensable para la prosperidad material y para la solidez moral de una sociedad. Perfecto. Y yo pregunto, ¿qué pasa si una parte deja de respetar el Estado de Derecho, tritura el imperio de la ley y practica la ley de la selva? Voy a lo de Irene, ¿qué hemos de hacer los otros? O sea, a ver, es decir, si el otro reparte armas al pueblo para que el pueblo venga a tu casa. Lo dijo Gil Robles en las Cortes de la República, ¿no? Lo dijo después, No, mejor dicho. Media España no se resigna a morir. Reparten armas al pueblo, ¿qué es eso? para que el pueblo venga a tu casa a matarte directamente. Pero que es del... Eso, a ver, pero es justo es lo que decía Tomás Moro, Santo Tomás Moro. Oiga, le decía a su yerno, oye, y cuando te hayas saltado todas las leyes, ¿quién te defenderá del demonio? ¿No? Cuando le decía, sí, puedo saltarme las leyes para combatir al demonio. Y Santo Tomás Moro le dijo, y cuando te hayas saltado todas las leyes, ¿quién te defenderá al demonio? Pues, claro, si el otro se salta todas las leyes, ¿tú qué haces? Es decir, pero hay un derecho legítimo, ellos no tienen en Alejo. cuenta, y a veces se han encontrado con esto y han sido derrotados, que si nos desprotegen a todos, eliminando el imperio de la ley y el Estado de Derecho, entonces efectivamente es la ley de la selva. No estoy de acuerdo. Irene, Gabriela, Óscar, y vamos a la pública. No puede ser que haya un sector que ejerce violencia contra otro y que tú, o sea, quiero dejar claro una cosa. Oye, por favor, defensa, Alejo, déjame, por favor, por favor, Alejo, me dejas que me toca a mí ahora. Lo que no quiero es que nadie les haga pensar que no tienen derecho a la legítima defensa. Si dicen, no, están ejerciendo violencia contra ti, estás en la obligación de no resignarte a morir y de reivindicar tu derecho a la legítima defensa. Es lo que digo. Punto. Gabriela, Óscar, y hay que ser la policía yo otra creo vez. que efectivamente el mal se combate. El mal no se combate con el mal, el mal se combate con el bien. Oye, es legado también de Kirk, ¿no? Yo creo que en los años 30
creo que los jóvenes de la CEDA decían, ante la violencia, no me acuerdo exactamente, pero era como, ante la violencia, pues oye, defensa, y si siguen con violencia, pues entonces lo defenderé con razón y con fuerza. Es decir, que esto no es una cuestión de tibieza, pusilanimidad, esto es cuestión de ejercer fuerza, pero no hacer el mal. O sea, un error, o sea, el error en sentido contrario sigue siendo un error. Cuando yo hablo también de legítima defensa y de que nosotros tenemos el derecho a defendernos, sobre todo es una batalla cultural que cuando vengan a decirte, no, es que te hemos matado por ser fascista. No hay que doblegarse, someterse a que otros te permitan vivir bajo sus términos. Lo que hay que hacer es, desde luego, defender el derecho a existir. Ser es defenderse y, desde luego, lo que quieren efectivamente borrar es nuestra identidad y lo que somos. No permitirlo. Eso es la legítima defensa. Óscar. Sí, pero si tú... A ver, Alejo, que yo también estoy aquí, ¿eh? Es que, a ver, el tema es ese, efectivamente. Esto es un debate intelectual y decir, aquí no estamos para alimentar la violencia de la gente, pero sí estamos para explicarles a la gente que no está viendo lo que está pasando. Y lo que está pasando es extremadamente grave porque ya llueve sobre mojado. Es decir, y como bien decíais, es decir, uno de los males que para mí tiene ese liberal conservadurismo al que tú te refieres es su ignorancia. Desconoce al enemigo. Tú has puesto antes el dedo en la llaga cuando hablabas de la Revolución Francesa. Es decir, no hay más que leer a los jacobinos para saber lo criminales que ya eran los izquierdistas en aquellos tiempos. Los primeros hornos crematorios no son de los nazis, son de los jacobinos. Es decir, hay relatos en los que ellos explican cómo metían en un horno a una mujer embarazada por ser católica, es decir, y se jactaban de ello, es decir, no había fotografías, los documentos son escritos porque ellos estaban orgullosos de lo que hacían. Esa es la izquierda en sus orígenes. Es decir, somos muy blanditos, hemos sido muy blanditos. Con ETA, lo habéis expuesto muy bien. Hombre, joder, yo he crecido en el País Vasco, he sido víctima del terrorismo, todavía me acuerdo cómo de niño escuché un disparo y no se me ha olvidado y no se me va a olvidar jamás. Es decir, pero gente joven, cuando te metes en las redes sociales y hablas de ETA, no saben quiénes son, y los tienen ahora mismo en el gobierno, porque son socios preferentes de este gobierno criminal, ETA, que siempre estuvieron marginados, de ahora forman parte del gobierno y además marcan las pautas del sanchismo. Es decir, hay que darles a conocer, y cuando hablas con algunos diputados o gente importante del Partido Popular te dicen, bueno, es que eso ya pasó, es decir, es que no hay que remover ese agua. Bueno, hay que remover ese agua, porque una de las causas por las cuales el separatismo, es decir, yo no hablo de nacionalismo porque sería creer en la nación, el separatismo gana en el País Vasco es porque ha provocado el éxodo de casi 200.000 personas que han tenido que huir porque si no los mataban. Como dice ese concejal del Partido Popular, Carlos García, dice, ya nos matan pero no nos dejan vivir. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa cada día. Y lo tenemos que hacer. No es un debate de violencia contra violencia, es un debate de enseñar a la gente qué es lo que está ocurriendo y que la gente entienda que en el País Vasco sigue sin haber paz, porque los violentos, los asesinos, siguen gobernando aquello. ¿Y en Cataluña qué? En Cataluña, después de la publicidad. Estamos consumiendo, oye, de la diada o de la díada, como dice Pedro Sánchez, hay la que... Diada, la diada. Es que, sí, es que he puesto una tilde al aire. Sí, la diada. La diada y la tríada. Claro, Yo creo que le ha fallado el subconsciente. Sí, pues debe de ser por eso. El asunto es que, como es muy cursi, él ha visto que en catalán hay un montón de tildes que se ponen así, para acá, y ha dicho, aquí igual que hay una, y con un salario creo que las ha echado y le ha caído ahí. Así que hoy ha felicitado la diada, que naturalmente los catalanes, lejos de agradecerles la felicitación de la diada, lo que han hecho ha sido reprobar a Sánchez lo mal que escribe en catalán. En catalán, pues escribir en español, joder. A la publi y a la vuelta nos vamos a hablar de la diada y eso. 23:15, 22:15 en Canarias y aún tenemos que hablar del rapapolvo que le ha dado Figaredo a Yolanda Díaz en las Cortes, que eso hay que verlo. Estuvo magnífico. O sea, está llamado... ahora mismo el hashtag en redes sociales es Yolanda provoca chopo, porque efectivamente, madre mía, que bueno, lo vamos a ver enseguida, y si nos da tiempo lo de Ayuso. Pero lo más importante, hoy era el día, claro, el 11 de septiembre, ya sabe usted, la diada, catalán, todas esas cosas. Bueno, vamos a ver unos pocos materiales. Crónica general, María Vallejo.
se ha quedado... Hoy, 11 de septiembre, ha sido día festivo en Cataluña con motivo de la Diada. Un día que desde hace tiempo es usado por los separatistas para exigir la independencia. De hecho, es habitual ver las calles llenas de gente en manifestaciones reivindicando eso. Pero son precisamente unas manifestaciones que han ido perdiendo fuerza con el paso de los años. Por eso hemos querido hacer un repaso de los años anteriores. El inicio de las Diadas como manifestación separatista empezó en el año 2012, cuando acudieron 1,5 millones de personas. El mismo dato fue registrado por la Guardia Urbana al año siguiente. La más masiva de todas, eso sí, fue la del 2014. Casi 2 millones formaron una gran V por la vía catalana de 11 kilómetros en Barcelona. Ese año la Asamblea Nacional de Cataluña pidió a Artur Mas, por aquel entonces presidente de la Generalitat, que se votase la independencia en las urnas. En 2015 los datos de asistencia se cifraron en 1,4 millones de personas. Al año siguiente se empezó a notar un bajón de asistencia. Solo acudieron 875.000. En 2017, a días del referéndum ilegal, se logró convocar a 1 millón de personas, la misma cifra que al año siguiente, cuando ese referéndum ya se había celebrado y Puigdemont ya se había fugado de España. Esa fue la última diada masiva. En 2019 solo fueron 600.000 asistentes. Recordemos que 2020 y 2021 no se celebraron por la pandemia, pero la de 2023, a la que Esquerra no acudió por primera vez, solo consiguió congregar a 115.000 personas. Un bajón de cifras que se hizo notorio el año pasado cuando, según la Guardia Urbana, solo acudieron 60.000, la diada de menos participación de la última década. Es interesante porque el descenso en la afluencia coincide con el ascenso en el poder político práctico objetivo del separatismo. Tampoco nos engañemos. Bueno, reacciones a lo de hoy. ¿Qué ha pasado? Esto. Tenemos más motivos que nunca. Es el lema de la manifestación independentista de la Diada Nacional de Cataluña, con la que pretenden visibilizar los principales argumentos para que Cataluña sea independiente. Los catalanes y las catalanas necesitamos tener un Estado propio y no un Estado que empobrece a través del expolio fiscal, el expolio de las inversiones, etcétera, que solo nos conduce al empobrecimiento. Por eso compartimos plenamente el llamado, la movilización que hay hoy, de que hay más motivos que nunca para defender la independencia de Cataluña. Y por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que hoy se movilicen. La lucha por la independencia y por la república son la lucha por la prosperidad económica y por la justicia social del país. La portavoz de la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña habla de nervio nacional para referirse a Cataluña. No matemos la ilusión, mantengamos vivo el nervio nacional y civil que nos ha hecho avanzar como país cuando las cosas eran difíciles. El presidente de la Generalitat insiste en su discurso de centralidad política en su red social X. Señala que es el momento de la Cataluña centrada, la Cataluña de todos. Para los nacionalistas, su objetivo principal es la financiación singular para Cataluña, pero exigen más cosas. Quieren acabar con la anormalidad democrática, con el exilio de Puigdemont, con la persecución policial, con la situación de crisis de la vivienda, con la catalanofobia o con lo que ellos llaman persecución en la lengua catalana. Y precisamente sobre esa cuestión, los independentistas han recibido una mala noticia el día antes de la Diada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado en la sentencia buena parte del decreto con el que querían proteger el catalán en las escuelas. Tan solo 30 minutos después, Salvador Illa, que aboga por una Cataluña centrada y de convivencia, reprodujo un discurso radical y que bien podría ser el de cualquier independentista, y avisó de que se recurrirá a la sentencia. Defenderemos el modelo lingüístico de la escuela catalana con toda la contundencia y tomaremos todas las medidas que consideremos oportunas para defender este modelo lingüístico. Ya les adelanto que el Gobierno de Cataluña recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia. El catalán debe seguir siendo la lengua inclusiva, propia y transversal del país y también de lo que pasa en la escuela. Salvador Illa es una de las 5 personas más hipócritas de todos los tiempos, y además él lo sabe, pero precisamente quienes han convertido la lengua en algo puramente político son ellos. Pero en fin, yo una cosa quiero decir, aparte de lo de la lengua transversal, ¿cómo puede poner la lengua? En fin, da igual, debe tener la lengua muy larga, bastante larga, en fin. ¿Catalanes? No.
Unos, hay otros. Y hay otros que con todo enfrente, con el poder enfrente, con Madrid enfrente, sin embargo, siguen defendiendo lo que son, que es catalanes y españoles. Y anoche salían, y tenemos las imágenes, a frenar a las hordas separatistas con sus banderas. Y donde ellos desfilaban con su parafernalia, un poco folkish, hay que decir, ahí estaban ellos con sus banderas españolas. Bravo. Y catalanas diciendo quiénes son y lo que son. Así que, como además son amigos, pues Salva, Alberto, a todos, en fin, un abrazo fortísimo, porque sois unos valientes. Totalmente. Y representáis efectivamente a todos los españoles y a todos los que, como vosotros, somos españoles de cualquier parte, Cataluña incluida. Así que, en fin, de verdad, gracias mil por estar ahí todos los años. Insisto, con el poder, con el Estado, con Madrid y, para irritar a Alejo, diré, incluso con la corona enfrente. Bueno, ahí estamos. Bien, a todo esto que sepa usted, si llegas nuevo, joven español, el 11 de septiembre de 1714 no fue una guerra por la independencia de Cataluña ni nada. Era una guerra civil, era una parte de la oligarquía, fundamentalmente barceloní, contra otra gente que estaban pactando a ver quién apoyaba dos candidatos alternativos al trono de España. En fin. Pero lo curioso es que... Pero que ya da igual, ¿no? La historia la inventan, ¿no? Cuando Carlos II muere sin descendencia, hay el conflicto sucesorio y, bueno, al final, en el testamento, el heredero es el duque de Anjou, ¿no? Felipe. Entonces, bueno, pues él viene a España a tomar posesión de su corona, ¿no? Y pasa, naturalmente, por Barcelona, ¿no? Es recibido... Como rey, jura los fueros como rey. Recibido claro. Con vítores, sí, señor. Entusiasmo, flores, o sea, y él convoca a cortes catalanas y jura y ratifica Totalmente. todos los fueros y privilegios de Cataluña, incluso más de los que tenía con los austrias. Y la oligarquía catalana, contentísima, y él se va a Madrid ya con Cataluña pacífica. Se da la vuelta y se pasan a Carlos de Habsburgo. O sea, como dije yo en un discurso al Parlamento de Cataluña, que me patearon, dije, y a continuación traicionaron a su señor natural. Y dijeron, ¿cómo es su señor natural? Digo, sí, es su señor natural. Le traicionaron de la manera más vil. El otro había concedido todo lo que le pidieron. Se fue y le pegaron la puñalada por la espalda. Bueno, y apostaron por otro. Apostaron y cuando al otro le salió el imperio, a su vez les abandonó a ellos. Entonces, el otro, claro, cuando, es la historia, cuando vio que le daban el Sacro Imperio Romano Germánico, dijo, aquí os quedáis. O sea, es una historia ridícula. Y están los textos de la época que los que luchaban en el lado austracista contra el lado Borbón, digamos, eran españoles. Por la libertad de toda España. O sea, por la libertad de toda España. Claro. Se sentían españoles, ejercían de españoles y luchaban por un pretendiente a la corona de España. O sea, todo es un invento. Entonces yo he definido el separatismo como una ruina construida sobre una mentira. Porque, para hacer amigos, ¿no? Sí, porque Cataluña, después que ha empezado esta broma del procés, no ha hecho más que ir en sentido descendente. Pensad que siempre el PIB global y el PIB per cápita de Madrid eran inferiores. Era inferior al de Barcelona. Ya no, ya es superior. Sí, sí. Madrid, que tiene menos habitantes, tiene un PIB per cápita superior al catalán. No, Irene y Gabriela son muy jóvenes y Óscar ni te cuento, pero los que recordamos lo que era Barcelona en 1990... O sea, era, joder, una maravilla. Madrid era un pueblo. Una maravilla. Ahora ya ves. Y ahora es al revés. Ahora es al revés, totalmente. Madrid es una gran urbe cosmopolita global y Barcelona es un poblacho. Un poblacho magrebí. Por cierto, sucio e inseguro. Totalmente. Además, ¿no? En fin, Irene, Gabriela, Óscar.
A mí me ha hecho mucha gracia el lema de la Diada de este año que pone más motivos que nunca para la República, ¿no? Y es justo lo contrario, y es precisamente por eso lo que explica la baja participación. Igual que ETA ya no necesita matar y por eso no mata, porque ya tiene todo el poder, ellos no les interesa una república. O sea, hay menos motivos que nunca para continuar con ese proceso de ruptura definitiva. Pero sí que hay una cosa que desde luego es lo único que ya les queda por negociar, que es el referéndum. Y eso es una cosa que no tenemos que quitar de encima, porque sí que está dispuesto, desde luego Pedro Sánchez es alguien que está ahí, ¿no? Entonces, si eso se lleva a cabo o no, pues dependerá del señor que está en Bruselas, que es Puigdemont, pero de interesarles a ellos, desde luego que no. Ya tienen todo el poder, el acceso al botín, que es el presupuesto público, entonces no tienen motivos. Y hay otro factor, Irene, que es que el procés ha ido generando, incluso entre los, mejor dicho, sobre todo en las masas envenenadas por el separatismo, un gran sentimiento de frustración. De frustración. Porque han visto que no, sí, sí, que es sí. imposible. Y os diré más, la independencia de Cataluña es imposible. Y como decía el torero, no, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. O sea, es imposible, porque en el contexto de la Unión Europea, de la OTAN, o sea, es imposible. O sea, Cataluña nunca será independiente, nunca. Gabriela, Óscar. Sí, no, simplemente vamos, es interesante ver cómo Esquerra Republicana, ¿no?, recuerda a un líder como Rafael Casanova, que era monárquico español y patriota. Esa guerra de secesión efectivamente no fue una guerra, entre España y Cataluña, tampoco era una guerra civil, era una guerra dinástica, y efectivamente cada uno por el candidato que quiere Casanova dar. murió en la cama. Sí, Casanova murió en la cama. 30 años después. Sí, ya muy mayor y, en fin, en plena armonía familiar. Y cobrando pensión vitalicia. Pudo ejercer el derecho, cobrando una pensión de la corona. Pero da igual, porque es un Casanova de mentiras. Pero sí, el Instituto de Nueva Historia ha hecho que Cervantes sea catalán, Cervera, y ahora Amenábar ha hecho que sea homosexual, y pronto Netflix hará que sea negro también. ¿Por qué no va a ser Casanova un Braveheart catalán? Las peñas de Montserrat. El Cervantes que es homosexual, esto es una cosa ya que tienen que destruir todo. Mañana en los usos hablaremos largo y tendido de este asunto. Gabriela, hemos cortado sin ningún miramiento. La falsificación de la fecha es como si celebráramos, pues, no lo sé, la Navidad como la muerte de Jesús. Es que es algo flagrante, ¿no? Pero bueno, lo que es más interesante es la desconexión que tienen ya los líderes políticos con la calle, ¿no? A lo mejor es, y no sé, yo no quiero ser pesimista, a lo mejor es porque hoy ya han conseguido tantas cosas con total impunidad que bueno, que el movimiento en sí pierde fuelle, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que la gente ya está harta, lo que les importa es la inmigración. Vemos el ascenso, vamos, fulgurante de Alianza Catalana, que tiene un discurso muy férreo y muy anti-inmigración, les importa llegar a fin de mes, y hay una desconexión entre representantes también y la gente de la calle, ¿no? Y luego, es que claro, en Cataluña pasan cosas muy raras, porque la gente de Convergencia y Unión, que en teoría eran los razonables, ¿no?, los del SEN y tal, y Esquerra Republicana, que eran el SEN, y los que se echaban a la montaña y al monte, y ahora... Y claro, y ahora Esquerra Republicana habla de gobernabilidad, y los que están absolutamente fuera de sí son los de Junts, ¿no? Además, una cosa que yo les reprochaba mucho desde la tribuna, que se ponían histéricos, les decía, si ustedes de catalanes tienen poco. Tú les sacabas de quicio, me encantaba. Porque mire, ustedes saben quién era Josep Ferrater Mora, ¿no? Vale. Y ustedes conocerán el libro de las formas de la vida catalana, lo habrán leído, ¿no? ¿Cuáles son las características del catalán? La continuidad, la mesura, el seny y la ironía. Y ustedes no tienen ninguna de las cuatro. Son la discontinuidad rupturista, la rauxa irracional, la falta de sentido del humor. Si ustedes son los menos catalanes que hay aquí, mira, se ponían como locos. Óscar Rivas.
Bien, hombre, lo que decía Gabriela, a ver, Esquerra Republicana actúa así porque tienen la moqueta y tienen los sueldos. Si te vas a Vascongadas, te sorprendería cómo viven los antaño terroristas y apoyadores de ETA. Es decir, en sus grandes caseríos, bien, incluso han quitado ya ese peinadito que llevan siempre, ¿no? Pero, es decir, viendo este reportaje, es decir, en otro momento uno diría, pues sí, es una victoria para España el hecho de que esas grandes manifestaciones que pudieron llegar a 1,5 millones de personas ahora mismo se circunscriban a 20.000 o 30.000, ¿no? Pero cuando uno ve ahí a Turull, dice que ellos han ganado. ¿Por qué? Porque tenía que estar en la cárcel y está libre y encima dando lecciones. Cuando veo a Junqueras y no está en la cárcel, uno se da cuenta de que ellos han ganado. Cuando uno ve a Illa, es decir, que es el responsable de tantos miles de muertos durante el COVID, y está ahí dando lecciones también, uno se da cuenta de que ellos han ganado. Es decir, yo estoy convencido, yo estoy esperanzado de que vuelvan a la cárcel, porque si gana el centro derecha, como todo parece indicar, harán que ardan las calles y darán motivos otra vez para entrar en la cárcel, con lo cual yo tengo esa íntima esperanza. Y estoy de acuerdo contigo, Gabriela, de que efectivamente ellos tienen un problema interno, que es la presencia de Silvio Orriols, es decir, y de Alianza Catalana, porque es muy difícil que puedan gestionar eso, porque el desafecto es absoluto entre los líderes que están chupando, que lo único que querían era poder, riqueza e impunidad a la hora de la comisión de sus delitos, y el pueblo que sigue igual de mal que siempre. A la publi, yo sé que queréis seguir hablando, pero hay que hacer las publicidades inevitablemente, más si no me riñen mucho. Y hay que ver lo de Figaredo. Hay que verlo. Igual que ayer había que ver lo de Abascal llamándole a Sánchez de todo, pues lo de Figaredo. Es que, ¿sabe usted qué es la gran ventaja? Es que bastan esos 2 minutos y medio para entender todo el problema. Lo ha hecho muy bien. ¿No lo ha visto? Mejor, espérese y enseguida lo vemos. ¿Qué lo dice? Bueno, que tenemos que hablar. Mientras vemos a Figaredo, aquí vamos a debatir una cuestión de orden interno. Ups, el bolígrafo. Lo de Figaredo, de verdad. Estamos a vueltas con el asunto de la reforma de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral que piden la izquierda y los sindicatos. Reducción de la jornada laboral que al pequeño empresario le meten un jaleo del demonio. Reducción de la jornada laboral que en realidad solo beneficia a las empresas que ya lo tienen porque se lo pueden permitir, que son las grandes. Los sindicatos y Yolanda están trabajando en realidad para los grandes. Totalmente. Bueno, pues eso es lo que ha venido a decirle Figaredo, y además sin complejos, que de verdad que es lo que se estaba echando en falta. Maestro, al toro. Y además nos habla, no, porque las grandes empresas que hacen grandes beneficios tienen que ajustar sus márgenes. Señora ministra, no se ría tanto, que aquí se juegan el tipo los trabajadores españoles. Iberdrola y Endesa, las grandes empresas a las que usted dice, ya tienen un convenio colectivo de menos de 40 horas. Que lo escuchen todos los trabajadores españoles. Señor Figaredo, un momento. Convenios colectivos de menos de 40 horas. ¿Sabe quién no tiene convenios colectivos de menos de 40 horas? ¿Sabe quién se va a ver impactado por estas medidas que usted pretende adoptar? La mercería de la esquina, el taller de la esquina, la pequeña cafetería. Esos son a los que usted va a hacer polvo. Porque para las grandes empresas esta medida puede ser un mero asiento contable, un ajuste, les da exactamente igual. Pero al pequeño comercio de España, a ese 90% de las empresas de España, esta medida les va a hacer polvo. Y usted se ríe porque a usted le da igual. Le da igual porque entre el Estado y la gran empresa, desde hace años, hay una especie de pinza para hundir al pequeño. Que eso es lo que sucede porque nos encontramos en la España de la inseguridad. Nos encontramos en la España de la imposibilidad del acceso a la vivienda. En la España que no puede ir a comprar aceite, que el aceite tiene alarmas. En la España que no para de perder poder adquisitivo. Y ustedes dicen que defienden a los trabajadores. Es que es mentira. Usted no sabe ni lo que es un trabajador, porque usted no ha ejercido nunca, por supuesto. Estamos en la España que recauda más impuestos que nunca a costa precisamente del trabajador. Así que, señora ministra, si quieren ustedes mejorar la vida de los españoles, váyanse a su casa de una puñetera vez. Muchísimas gracias. Mira. Y nos hemos ahorrado los 30 segundos iniciales que los tiene usted que ver. Los tiene, por ejemplo, en mi cuenta de X, en muchísimas más, porque es toda la vuelta a España desde ayer. Claro. Reprochándole además a Yolanda Díaz, y con toda la razón del mundo, algo que hizo, que fue ir supuestamente a presentar un proyecto y dedicar
su larguísimo discurso a todo menos a contar en qué consistía. ¿Sabe usted para qué? Para que el primer turno de los grupos no pudieran contestar el proyecto, porque no sabían de lo que estaba hablando. Y luego ella en la réplica lo cuenta, forzando por tanto a todos los grupos a tener que resumir en 3 minutos su posición. Esto también explica por qué estaba José María tan enfadado, claro. ¿Por qué? Pero bueno, se ha quedado a gusto. Irene Gabriela, Óscar Alejo. Bueno, a mí me ha parecido una intervención, la de Figaredo, magnífica, y creo que es una intervención además importante porque ha reflejado perfectamente la situación de tener a una ministra de Trabajo sentada ahí en el asiento del gobierno totalmente indiferente ante los problemas que estaba mostrando Figaredo respecto de la propuesta de la reducción de jornada laboral. La daba exactamente igual, se estaba riendo como lo que es, como una infantil, una persona que no tiene la capacidad suficiente para entender las tareas necesarias de su ministerio. Y tienes enfrente a una persona que además la estaba hablando en el tono en el que hay que hablar a esta gente. Que no se ría y decirle exactamente las cosas en este tono, que es el tono que tiene el pueblo, que estamos ya hartos, efectivamente, de este gobierno de que ni se nos escuche, que todavía continúe con una regulación que ahoga al pueblo, que beneficia a las grandes empresas y al Estado y que todavía vengan a darnos lecciones de nada. No, lecciones ninguna. Y ha estado magnífico porque representa, pues eso, la frustración del pueblo enfadado con un gobierno que vive alejado de la realidad y alejado de los problemas que pretende venir a mentirnos. Y ya está bien, ya está bien. Sí, no, magnífica intervención, muy enérgica. Además, le ha hecho un repaso, ¿no?, de todas las falsas contribuciones que ha hecho el Partido Socialista y vamos, los falsos luchas que ha hecho por los trabajadores. Yo ya entrando en materia, siempre he creído que hay que distinguir y que la legislación laboral tiene que distinguir entre la gran empresa y la pequeña empresa. No se puede someter al mismo marco de flexibilidad a unas y a otras empresas. Tampoco es que los españoles seamos unos vagos, que digamos, no, es que queremos trabajar menos. Hombre, los sueldos son indignantes, por eso la gente, o sea, el coste de la vida ha subido muchísimo y los sueldos no suben. Entonces, bueno, es una pequeña retribución trabajar un poco menos, porque si usted no me sube el sueldo, el coste de la vida sigue trabajando, pues deme un espacio de tiempo para que a lo mejor me pluriemplee en otro sitio y llego a fin de mes. Entonces, el español no es vago, de hecho, el español se va a trabajar al extranjero cuando hace falta y se están yendo todos. Los sueldos son muy bajos, hay que distinguir entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa. Y, oye, que estoy 100% de acuerdo con Figaredo cuando dice va usted a hacer polvo a toda la pequeña y mediana empresa, a la mercería. También conozco a unos juniors de consultoras que trabajan no sé cuántas mil horas y por ahí no aparece un inspector de trabajo, con mi máximo respeto al cuerpo de inspectores de trabajo, pero que bueno, que igual deberían esmerarse un poco más. A ver, sí, tienes máximo respeto por el cuerpo de inspectores. Bueno, yo tengo el mismo que por los inspectores de Hacienda. O sea, muy descriptible. Digo, desde un llamamiento a que por favor se esmeren un poquito más en ejercer su trabajo. Para mí, la gran noticia sobre todo es para la gente más humilde, porque son los que más hubieran padecido efectivamente si esto se hubiera llevado adelante, ¿no? Ha sido una gran derrota del sanchismo, hay que decirlo también, ¿no? Es decir, pero me ha gustado muchísimo la intervención de Figaredo porque pone el dedo en la llaga en un aspecto que muchas veces soslayamos, y es el apoyo y la comodidad con la que se sienten las grandes empresas en el sanchismo. Si el IBEX 35, es decir, no se sintiera cómodo con el sanchismo, hubiera hecho todo lo posible por hacerlo caer. Y no solo no lo hace caer, sino que lo ampara. Hay que entender que si se hubiera llevado adelante esta ley, es decir, como acabo de decir, los que más hubieran sufrido son los más vulnerables. Se hubieran cerrado miles de pequeñas empresas. Miles de trabajadores se hubieran quedado sin trabajo. Esto en el país que lidera el desempleo en toda Europa. El país en el que los jóvenes triplican el desempleo de toda la OCDE. Es decir, el país donde más cuesta llegar a fin de mes. Es decir, pero ¿esto hubiera sido un fracaso para el gobierno sanchista, para la propia Yolanda Díaz? En absoluto. Lo que para nosotros es un fracaso, para ellos es un éxito. ¿Por qué? Porque esos miles de desempleados, de parados, hubieran sumado las listas del paro y, por tanto, de la dependencia, de las subvenciones. Y esta gente, para poder sobrevivir ahí arriba,
necesita mucha gente abajo que dependa de sus subvenciones, es decir, que esté esclavizado y rehén, porque entonces llegará el momento, y tendremos que escucharlo de aquí a no mucho tiempo, en el que diga, la derecha os va a quitar todas esas ayudas, la derecha os va a quitar las subvenciones, la derecha, la derecha, la derecha. Con lo cual, lo que para nosotros es un fracaso, para ellos es un éxito. Esta señora que se le llena la boca a decir, nosotros estamos aquí para mejorar la vida de la gente, ¿hay alguien que nos pueda ver que piense eso? La vida de la gente, de los más vulnerables, no de los inmigrantes, que no son los más vulnerables y que se llevan 3.000 euros muchos de ellos por subvenciones. La de la gente, como mi hijo, como aquellos jóvenes que tienen que trabajar y trabajar y trabajar para llegar a fin de mes sin la esperanza de que algún día puedan tener una vivienda. Toda esa gente es la que esta señora está esclavizando o pretendía esclavizar. Vamos a ver, Yolanda Díez es un personaje curioso, ¿no? Porque yo creo que tiene las neuronas desordenadas, ¿no? Tiene pocas. Tiene pocas. Tienes la neurona, sí. Entonces, si tiene pocas y La desordenadas... tiene oscilante. Entonces, vamos a ver, en España el 90% del empleo es de autónomos, microempresas y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, 37 horas y media, muy bien. 2 horas y media o menos, muy bien. Mismo sueldo, estupendo. ¿Qué pasa? Que el autónomo va a seguir trabajando mucho más. Pregúntale a un taxista que es dueño de su taxi. ¿Usted cuántas horas hace a la semana? 37 y media. Bueno, la carcajada se oye en el Polo Norte. O sea, hacen 12 horas diarias, ¿no? Después, en los autónomos que están en sectores muy diversos, estos no tienen horario. O sea, estos trabajan muchísimo. ¿Quién sería el perjudicado por esto? Pues, lógicamente, el que tiene un trabajador, 2, el bar de la esquina, que trabaja el dueño, su mujer y un trabajador. Los trabajos donde no puedes reducir jornada, porque no puedes controlar el horario. Y es lo que pasa, por ejemplo, en la hostelería. Claro. Sí, es una evidencia, entonces, lo sabe todo el mundo. Entonces, esta famosa reducción de jornada sería muy lesiva para muchísima gente y llevaría a mucha gente o al paro o a la economía sumergida. Pero os diré otra cosa. El intervencionismo siempre tiene efectos laterales perjudiciales. En el Manchester de 1880, la gente trabajaba 16 horas y con suerte descansaba un día a la semana. A medida que la industrialización, la mecanización y, por supuesto, el avance en legislación social, y la lucha sindical, que no lo trajo la izquierda. Eso efectivamente. Lo digo entre paréntesis, no lo trajo la izquierda. Pues eso fue haciendo que la jornada fue reduciéndose hasta que hemos llegado a lo de hoy, que son pues las 8 horas diarias, 5 días a la semana y tal, y un mes de vacaciones pagado y tal. Ahora, llegará un día donde la inteligencia artificial, la digitalización, la tecnología nos permitirá trabajar menos, pues, sin duda, pero vendrá de manera natural, y no será algo impuesto a destiempo por una descerebrada para cargarse una economía, ¿no? Pero es que es ahí precisamente a donde vamos. La realidad que hay detrás de estas propuestas Happy Flower de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, no consisten en que quiero mejorar la vida de la gente, que la gente trabaje menos y que cobre más. No, es que avanzamos a una sociedad en la que lo que están buscando es esa persona que produzca lo mínimo, probablemente trabaje para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no va a sustituir a los peores trabajos siempre, sino sustituirá también a los de mayor cualificación, llegado el caso, sino que al final vamos a ser una masa de una identidad racial indeterminada
que cobre no el salario mínimo, sino una renta de subsistencia, ¿verdad? Sí. Perdón, se me había olvidado, la renta de subsistencia. Y es a lo que vamos, a que vayas trabajando cada vez menos. He leído tu artículo de hoy, que eso es pones esto que estás contando. Claro, vayas cada vez menos, trabajando menos, que te vayas conformando con un subsidio que se te da, que te pases el día haciendo scrolling en el móvil, que puedas ir a una terraza a comprarte una cerveza y mientras tanto dices, oye, pues si la inteligencia artificial va a ocupar muchos puestos de trabajo, ¿por qué quieren traer millones y millones de africanos a España? Si la inteligencia artificial va a hacer eso, porque al final van a que seamos una masa poblacional obediente a lo que ellos consideren que tenemos que hacer, que apenas tengas trabajo, entonces tampoco tengas unos recursos económicos suficientes y eso, a una masa que hagan ellos lo que quieran con nosotros. Hablando de la convergencia entre las políticas autodenominadas progresistas y la gran empresa, ha salido la lista de las 150 grandes empresas europeas que han dirigido una carta a Ursula von der Leyen para decirle que, por favor, cierre ya la producción de vehículos de combustión, que entre el eléctrico obligatorio cuanto antes y que se dejen de producir coches que vayan con combustible. ¿Quiénes son esas empresas? Volvo, Iberdrola, IKEA, LG, Uber, Cabify, pues las grandes, que son las que se han jugado ya miles de millones de inversión en estas cosas. Y al Mariano que va con la fragoneta blanca recorriendo la periferia de las ciudades porque no puede entrar porque le ponen una multa, evidentemente en ese no está pensando nadie. Pero es lo que dice Alejo. En España, como en Francia por otra parte, más del 90% del tejido empresarial real son pequeñas empresas, son empresas que tienen cuatro, como mucho, ¿eh? Y generalmente es un taller con 3 personas y muchísimo autónomo. Y esa es la realidad. O sea, las élites están tomando medidas para ellas, pero no para... Y esto de la reducción de la jornada es lo mismo. No, yo quería decir que no se trata de trabajar menos, se trata de trabajar con unas condiciones justas que te permitan. Sí, no decimos locuras, ¿eh? Casa, comida, familia, ya está. Claro. Hay un tema... Es decir, eso es franquista ahora. Exacto, eso es franquista, pero sí que es verdad que aquí hay dos mundos, ¿no? Y fíjate que yo creo que el gran drama de España es que les faltan grandes empresas, porque las grandes empresas tienen muchísimo poder, tienen poder efecto sede. Oiga, no cierro aquí mi taller porque yo que vivo aquí en mi pueblo me va a decir mi vecino que es que estoy haciendo aquí un desaguisado, ¿no? No sé, tienes muchísimo poder para tú decidir sobre tu sede y políticas en tu entorno. Otra cosa es que ya las élites y los dueños ya no están aquí. Es un gran tema ese, Gabriela, pero precisamente ¿por qué España es un país que no tiene grandes porque no las dejan crecer, hombre. Porque no las dejan crecer y porque desde hace muchos años el país ha apostado por un modelo productivo donde no hay grandes empresas porque no caben. Exacto. Yo no tengo claro eso. O sea, quería decir que aquí hay dos mundos. Efectivamente los sueldos no suben, pero el IBEX 35 el año pasado tiene un 35% de rentabilidad. Es decir, alguien está extrayendo valor del trabajo de todas estas empresas. Quiero decir, pues claro, pero que los accionistas a lo mejor efectivamente es BlackRock Nueva York, ¿no? Entonces, oiga, y yo no defiendo una legislación laboral para todo el mundo. Efectivamente hay que segmentarla, porque es que es completamente distinto una mercería a lo que es la industria Bosch, no sé, con sede en Alemania, ¿no? Pero que hay que actuar también contra esa rentabilidad de las grandes empresas con sueldos de que la gente no les permite vivir. Pues oiga, efectivamente, pues ya que no me permite vivir, pues trabajo menos. Es una parte de retribución trabajar menos. Como no te puedo dar suficiente dinero, lo que voy a hacer es que trabajes un poco menos para que te quedes un poquito más callado. No, pero que bueno, pero que no es una cuestión... No, pero eso ya pasó con los moscosos. Sí, bueno, que en la administración es verdad. Sí, pero el español preferiría, seguro, que le subieran el sueldo. No le van a subir el sueldo. Pero esto no quita el hecho de que hay centenares de miles de pequeñas y microempresas que si tú ahora, de golpe, les reduces la jornada laboral con el mismo sueldo, las llevas a la ruina. Claro, que son los bares, los restaurantes. Y hay decenas de miles a las que si les reduces drásticamente las cotizaciones y los impuestos van a poder contratar a una persona o dos más. Yo no estoy de acuerdo con que
Es decir, porque esto ya sería otro debate y hablar de la configuración de lo que debe ser una ciudad, ¿no? Pero yo no soy muy partidario de las grandes empresas. Es decir, es un mundo mucho más inhumano. Es decir, que incluso se ve en su configuración física, en su propia orografía, ¿no? Es decir, yo tengo un amor por las pequeñas cosas. Es decir, cuando tú trabajas en una empresa grande, y el que más, el que menos lo hemos hecho, es decir, las relaciones con la gente no son lo mismo que en una pequeña empresa. Por eso hablaba que el empleado de la mercería incluso está mejor que el de la Big Four consultora. No, es que, siempre va a estar mejor, porque cuando se reúne el consejo de administración, el consejo de dirección de una gran empresa, lo que van a ver es solo números. Es decir, a ver, el otro año tuvimos 200 millones de beneficio, hay que conseguir que este año tengamos un 20% más. Y le da igual cómo, pero va a hacer recortes. Totalmente de acuerdo. Esa es la dinámica en una gran empresa. Es decir, con lo cual, una gran empresa representa también un poquito de inhumanidad, es decir, frente a una pequeña empresa que debiera despertar esa humanidad. Es que... Small is beautiful. Eso es Schumacher, en eso estaba pensando. Es que ya no tenemos, en esta era globalista, ya no tenemos esas empresas que hacían que las gentes de la ciudad en donde ellos estaban produciendo, antes se ponía un polígono, se ponía una fábrica, y tú a la gente del pueblo la dabas una vida. Se podían comprar una casa, podían tener una familia, tenías esa vinculación, ibas creciendo. Entonces son empresarios a lo mejor que tienen esa vinculación con la patria, con su comunidad más cercana, ¿no? Más con lo pequeño, con lo que sea. Ahora, en el momento en el que todos son intereses globalistas transnacionales, es que ya no les da exactamente igual que a España le vaya bien o no, sino se trata de exprimir todo lo posible, ya sea a través de... Y el Estado, ¿cuál es el papel del Estado en esta ocasión? Es el que ejerce un poder de extorsión a través de los impuestos que somete la voluntad de los ciudadanos para ofrecérselo precisamente pues a estas empresas globalistas. Y esa es la deshumanización absoluta. A mí lo que se me ocurre es que el Estado también tiene que discriminar entre la empresa española y la empresa extranjera, como hacemos también con los nacionales extranjeros. No discriminar tanto como privilegiar a las empresas españolas. El problema es que el Estado es un Estado traidor, vendido a élites globalistas, en vez de estar dedicado a los suyos, a defender lo nuestro, a que a los españoles les vaya bien, que puedan tener un trabajo, una casa, que para eso hay que fomentar ciertas empresas, que se haga eso, pero en cuanto tú ves la estructura impositiva de este país a través de los tributos, es espeluznante la carga fiscal que hay. O sea, en todo, en absolutamente todo, la persecución. Eso es realmente lo que hace también que los ciudadanos estén dedicados a trabajar y pagar impuestos, en vez de dedicados a pensar y ver el mundo que estamos, no sea que se vayan a rebelar contra este poder antipatriótico. El secreto de la prosperidad de un país con una economía de libre empresa, claro, si es un sistema comunista, pues tienes eso, pues Venezuela o Cuba, ¿no? Pero el secreto está inventado hace muchos años. Tú tienes que crear un entorno laboral, fiscal, normativo y cultural favorable a la creación y desarrollo de las empresas. Ya está. Y las empresas dan trabajo, las empresas pagan los sueldos y las empresas generan la riqueza. Ahora, si tú tienes ministros y ministras, como dirían estos, dedicados a hacer la vida imposible a las empresas, pues claro, por ejemplo, Yoli, ¿no? Yoli está todo el día pensando cómo puede fastidiar a las empresas. Porque Yoli no ha trabajado en su maldita vida. ¿Qué hace? Pues que no ha trabajado en su maldita vida. Señores, su padre sindicalista y yo también. Bueno, ustedes pueden marcharse a dormir, ellos van a seguir aquí discutiendo. Usted no se preocupe, usted haga su vida. Que ellos van a seguir aquí hablando. Don Óscar Rivas, Gabriela Camuñas, Sergio Vidal, Irene González, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Ya digo, ustedes a descansar, pero ellos van a seguir aquí encerrados. O sea que mañana gato de Busares. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo, que es terrorífico.